Un fraterno saludo para todas y todos. Gracias por aceptar esta convocatoria de la Asociación Colombiana de Universidades. Mi nombre es Óscar Domínguez González, director ejecutivo de la asociación. Les agradecemos la respuesta que están dando a esta convocatoria y me pide nuestro presidente, el doctor Obdulio Velázquez Posada, rector de la Universidad de La Sabana, les extiende este saludo y les agradezca por juiciosamente, semana tras semana, a muchos acompañarnos en estas reflexiones, que son las reflexiones del Consejo Directivo de ASCUN, que en buena medida buscan orientar algunas apuestas de expertos que nos permitan a todos comprender las situaciones y seguramente llenarnos de algunas herramientas o elementos de juicio para las decisiones que debemos tomar. Desde luego, el Consejo Directivo, debo mencionarlo, ha orientado las apuestas de ASCUN para tratar de dar algunas líneas y resolver algunas situaciones de las universidades en los frentes que hoy nos ocupan. Ya lo he mencionado y seguramente algunos de ustedes lo han escuchado, todo el tema del aprendizaje en los estudiantes, todo el tema de la enseñanza en los maestros, todo el tema de ese actor administrativo que siempre está de alguna manera en nuestras IES y ahora con este tema del trabajo remoto y del aislamiento ha tenido que desplegar una serie de apuestas que antes no teníamos tan en referencia. Una gran reflexión del Consejo Directivo alrededor de la dirección universitaria, de nuestros consejos superiores y rectores que deben hacer una toma permanente de decisiones en estos tiempos de incertidumbre y desde luego un paquete de reflexiones del Consejo Directivo ha estado ocupado a mirar cómo se hace esta conversación con el gobierno nacional como actor y generador de la política pública. Hoy, en esa misma apuesta, los hemos querido invitar a este webinar en las que el doctor Patricio nos acompaña hoy. Patricio Montesinos es una persona que seguramente no es desconocida para los que están en esta sala hoy, en este webinar. Ha sido una persona que de los tiempos del doctor Carlos Hernando Forero, nuestro anterior director, se construyó amistad y hemos venido construyendo un ejercicio de reflexión que él desde la Universidad Politécnica de Valencia ha venido liderando y que con nosotros de manera particular en ASCUN, con muchas de las asociadas y no asociadas hoy, ha venido trabajando. Por tanto, su mirada en lo que él es experto en liderar, que es en la gerencia y la estrategia, pues nos es muy oportuna. Hoy en una realidad donde el corto plazo es hoy, el mediano plazo es mañana y el largo plazo es el mes siguiente, pues muchas de las recomendaciones del profesor Patricio serán muy útiles, sobre todo en la perspectiva de una cosa que yo le aprendí cuando fui su alumno en uno de estos cursos. Hay que ver lo que todos ven, pensar de manera diferente y actuar, pensar lo que no todos piensan y actuar de manera diferente a lo que todos a lo que todos van a hacer para tratar de impactar con eso, con innovación y con creatividad nuestras realidades. Por tanto, doctor Patricio, muchísimas gracias por este acompañamiento. El webinar tendrá unos momentos. La doctora Lucía Chávez, que me seguirá en el uso de la palabra, dará las explicaciones y la presentación del profesor Montesino. Recordarles a todos los tiempos en que vamos a estar en esta interacción, una presentación del doctor Montesino, una intervención en el momento en que él está en simultánea haciendo su intervención, ustedes podrán hacer las preguntas y al final seguramente una espacio para que puedan intervenir, dar las respuestas del experto desde luego y puedan hacer intervenciones si el tiempo así no lo permite. Muchas gracias. Sabemos que los señores rectores, buena parte de los rectores de nuestras IES están conectados. Muchas gracias a los directivos de las demás instituciones que aceptaron esta invitación, a las personas de las instituciones de educación superior que nos acompañan, nuestra gratitud, y a todos aquellos que del exterior también tomaron a bien acompañar esta jornada. Un abrazo fraterno desde la Asociación Colombiana de Universidades y con el mejor de los optimismos para que esta jornada sirva de insumo para las decisiones que debemos ir ajustando en nuestra educación superior. Doctor Patricio, muchas gracias. Doctora Lucía, por favor. Muchas gracias y buenos días, doctor Óscar Domínguez, director ejecutivo de la asociación. Doctor Patricio Montesinos, bienvenido y muchas gracias. Nos acompañan también en el grupo organizador el doctor Juan Guillermo Hoyos, secretario general de la asociación, y la doctora Elizabeth Bernal,
coordinadora académica de la asociación. Aunque para muchos de los que están en este encuentro tenemos conectadas 230 personas ya en este momento, bienvenidos también y muchas gracias. El doctor Patricio no es una persona desconocida, muchos de los que aquí están, vicerrectores, rectores, directores de planeación, han tenido o hemos tenido la suerte, la fortuna de compartir con Patricio nuestros eventos de formación que desde ASCUN Patricio nos ha ayudado y nos ha liderado en el campo de la gestión, de la innovación, de buscar el valor agregado a nuestras ofertas educativas dentro de un sentido universitario y de respuesta social. Sin embargo, aunque no es desconocido para muchos, sí quiero resaltar la calidad humana y profesional del doctor Patricio. Patricio es doctor en innovación por la Universidad Politécnica de Valencia, ingeniero de computadores, también MBA de esta misma universidad en el campo de innovación, fundador del Servicio de Formación y Centro de Formación Permanente de la Politécnica de Valencia. Sigue siendo docente, imparte docencia en 3 programas de máster sobre gestión de la innovación, tema que tocaremos hoy. Catedrático de varias universidades en Europa, Colombia, México, Chile, especialmente en gestión de la innovación universitaria. Ha sido conferencista internacional en este tema de gestión universitaria en 25 países y en más de 40 universidades. Asimismo, pues ha actuado como asesor y consultor de organismos internacionales y en Colombia ha tenido un papel preponderante con algunos proyectos que ha liderado el SENA y algunas universidades muy cercanas a nosotros. Ha sido parte y asesor nuestro en ASCUN, en México en el AMECID, otra entidad universitaria, el CRUSH de Chile, en Europa el CEPI y el EUA. También en el sudeste asiático y en China. Como ven, pues es un perfil de un académico y de un conocedor de la educación superior y del campo de política educativa a nivel global. Ha dirigido proyectos con el Ministerio de Industria e Innovación, de Trabajo para diferentes instituciones universitarias, investigador y autor de 45 artículos, 4 libros sobre gestión de la innovación, rankings universitarios, formación permanente, internacionalización, abierta y a distancia, producción y exploración, gestión universitaria y de tercera misión. Hemos tenido, como les mencioné, la suerte inmensa de tener a Patricio con nosotros como académico, como experto, como consultor, y muchas de las instituciones con las que hemos podido trabajar desde el programa Retos de ASCUN también han tenido la suerte y la fortuna de tener a Patricio como un asesor en casa, dentro de acompañamiento a esto que hoy nos convoca. Cómo introducir innovación en un momento de incertidumbre, en un momento en el que están las instituciones abocadas al cambio, sí o sí. Tal vez hace un año, en los últimos cursos que tuvimos, incluso el año pasado, a finales, estábamos hablando de la necesidad de cambio con varias instituciones que tuvimos trabajo directo y acompañamiento en casa, de preparar un camino, y resulta que ese camino llegó. Patricio, gracias por estar con nosotros, gracias por tu generosidad, porque sé que este trabajo lo has preparado con mucha dedicación, porque quieres a Colombia, porque quieres a ASCUN y a las instituciones, y porque hemos contado contigo como un maestro y un amigo. La verdad, de todo el equipo de ASCUN, del Consejo Directivo, un agradecimiento muy especial, y a estas 250, 260 personas que nos acompañan, que como digo, hay rectores, vicerrectores, directores de planeación, directores de unidad, decanos, pues ojalá encontremos las mejores vías y luces para tomar decisiones en el hoy, que el hoy, como decía el doctor Domínguez, es mañana. Patricio, gracias y estamos muy atentos a tu presentación y tu guía.
Pues Lucía, muchísimas gracias. En primer lugar, agradecerle a Ascur la confianza que demuestra digamos, con esta invitación y agradecerles a todos ustedes el tiempo que le van a dedicar a este trabajo, a esta presentación que les vamos a hacer. Entiendo que ya estoy proyectando la pantalla, ¿no? Me imagino que esté activa. Lo dicho, muchísimas gracias por vuestro tiempo, por estar aquí compartiendo con nosotros. Bienvenidos a este espacio virtual de reflexión, que no de pontificación. Por favor, muchos de los que participáis somos conocidos y hemos tenido relación a lo largo de estos años. Y sabéis que en este tipo de actividades lo ideal no es tanto dar respuestas, sino quizá hacer las preguntas que son adecuadas para que cada uno busque sus respuestas. No pretendo darles respuestas ni decirles qué es lo mejor o qué es lo peor, pero sí compartir, digamos, conclusiones que uno a lo largo de estos años de trabajo, pues básicamente en el entorno de la Universidad Politécnica de Valencia, he podido, digamos, llegar a estas conclusiones o compartir estos criterios sobre el contexto en el que yo me muevo. Como les ha dicho Lucía, no solo estoy en una universidad, en nuestro caso es una universidad pública, relativamente reciente, sino que además es una universidad que está muy vinculada con el entorno. Y esta es la cifra del año pasado. Evidentemente, en el año 20 no va a ser exactamente la misma, pero sí que es la cifra de ingresos que tuvimos solo por transferencia de conocimiento, por generación y transferencia de conocimiento, 72 millones de euros, actuando un total de unas 3.800 personas, de los cuales yo soy uno de esos 300 que aparecen ahí dando soporte. Yo no soy un researcher, no soy un investigador, yo me dedico profesionalmente a ser un practitioner. Yo me dedico a hacer práctica, a hacer aplicación, además de dar clase o de haber hecho investigación o de haber desarrollado cierto research. Mi función básica es hacer practitioner, es decir, hacer que esto sea posible dentro de mi institución y en algunas ocasiones compartir criterios con otros, ¿no? En esta hoja, cuadro de mando, si quieren llamarle de alguna forma, ven el conjunto de actividades que tenemos tanto en primera como en segunda como en tercera misión. Luego les explicaré o compartiré con ustedes el término que utilizamos nosotros, que engloba ahí dentro. Pero quisiera resaltarles que somos una institución que genera conocimiento, que hace investigación, hace desarrollo, practica innovación y que en total, además, hacemos artículos. Es decir, esos 72 millones de euros van en paralelo con haber generado 1.800 artículos indexados el año pasado, 1.800 artículos indexados, de los cuales 1.000 son de Q1. Y esto es no es ninguna, digamos, es una consecuencia de lo que hacemos. Consecuencia que nos permite generar conocimiento y transferir conocimiento. Son actividades compatibles. Utilizamos un truco fundamental que ahora les mostraré, pero bueno, esta actividad obviamente, por el hecho de estar medidos por otras instituciones que se dedican a hacer rankings y a rankear, pues nos posiciona, como ustedes ven, razonablemente bien en los rankings internacionales, ¿no? Para nosotros es muy significativo el de Reuters, porque es un ranking que mide innovación en Europa. En Europa somos aproximadamente 800 universidades. Pues bueno, en cuanto a innovación, estamos situados en la posición 95. Y ahora verán ustedes qué entendemos por innovación. La formación permanente es parte del proceso de innovación. Yo profesionalmente me dedico a este tipo de actividades. Históricamente llevamos operando desde el año 92 y el acumulado son casi 40.000 experiencias de aprendizaje. Y para la universidad en estos años ha supuesto del entorno de 214 millones de euros de ingresos, ¿no? Bien, no es importante tanto el volumen o la actividad. Les decía, ¿cuál es el truco que nosotros utilizamos para hacer esas cifras? Pues básicamente la estructura. Tenemos una estructura clásica de facultades y departamentos matricial, donde los alumnos pertenecen a las facultades y los profesores a los departamentos, pero desde los años 90 hasta la fecha, y tuve la suerte de vivir profesionalmente esa transformación, la universidad decidió crear estructuras propias de investigación. Lo que denominamos en nuestro caso es una terminología propia, que les llamamos centros propios de I+D o institutos de investigación. La diferencia, como ven ustedes, está en el tamaño, en la dimensión de la organización interna de la universidad que genera conocimiento y transfiere conocimiento.
Y la cifra que les quería compartir, prácticamente el 60% de la cifra que ustedes han visto, esos 72 millones de euros, se generan por estructuras grandes. Y si sumamos ese 60 y ese 24 aproximadamente, el 83% de lo que hacemos viene de estructuras. Viene de estructuras que se articulan dentro de la propia universidad y que, frente a la actividad casi individual de los departamentos, de la categoría de departamentos, somos capaces de hacer tanto volumen porque tenemos estructuras que lo permiten. Bueno, esto es una conclusión para compartir con ustedes exclusivamente, digamos, orientativa de por qué hacemos ese volumen, ¿no? Como les decía Lucía, llevo en este negocio prácticamente desde el año 92 y suelo decirles que he tenido la fortuna de ver evolucionar tanto una organización como ha sido la Politécnica durante estos prácticamente 30 años, 28 años de actividad. Y he visto también crecer un sector, el sector de la formación permanente en Europa, en Estados Unidos, en Asia y también en Latinoamérica, y además acompañarlo profesionalmente con las redes que han habido o que se han creado alrededor de esto, ¿no? Y bueno, da una visión un tanto particular de lo que son ese tipo de actividades o de lo que son las actividades que tienen que ver con educación continua para la innovación. Bien, en la presentación yo les voy a contar 3 historias. Una primera historia que tiene que ver con este concepto manido o no manido de la nueva realidad, pero que es importante posicionarnos para ver cuáles van a ser los impactos que vamos a tener que conducir a lo largo del día después de esta situación en la que nos encontramos. Les contaré la historia de las hojas de ruta para la dualización universitaria y también les hablaré de algo con lo que estamos trabajando en los últimos años, que nos gusta llamarle la educación, la formación líquida. De alguna forma, bueno, es una historia que ha cobrado mucha fuerza o mucha relevancia en este periodo de pandemia, y que también quisiéramos compartir con ustedes, ¿no? Bien, pues pasemos a la primera historia. Antes que nada, tienen ustedes aquí una dirección. Vamos a usar una herramienta que se llama Socrative, que probablemente la mayoría de ustedes ya manejen. Es una herramienta web, freeware, tienes también posibilidad de pagar y obtener otros servicios adicionales, pero que permiten bueno, hacer un cierto seguimiento de actividades de formación con preguntas y con, digamos, refuerzos a medida que va teniendo la actividad. A lo largo de la ponencia les voy a hacer 5 preguntas, les voy a plantear 5 preguntas desde Socrative. Si tienen ustedes un navegador, pues pueden abrir la sesión o el móvil también si lo permite. La clase se llama clase Montesinos, permítame haber utilizado esa etiqueta, no sé, me ocurrió en su momento otra distinta, y ahí tienen la dirección para poder entrar. A medida que se vayan ustedes incorporando, pues verán en la pantalla, ya les diré cuándo pueden responder, pero digamos que vamos con la presentación y vamos cubriendo etapas, ¿no? Fíjense, probablemente el término VUCA estén familiarizados con él. Vamos a reflexionar sobre él y también vamos a reflexionar sobre el señor Taleb, que yo creo que probablemente muchos de ustedes conocerán. Escribió este libro, el del Cisne Negro. La historia que les quiero contar tiene que ver con la historia del libro. Hasta el siglo XVII en Europa se consideraba que solo habían cisnes blancos, porque nunca nadie había encontrado un cisne negro. Se encontraron en Australia, entre Tasmania y Australia, en la zona de Melbourne, y a partir de ese momento, pues, digamos, las grandes fortunas para decorar sus jardines, pues incorporaban cisnes negros, ¿no? Era un símbolo de lo raro, de lo excepcional, de lo improbable, de lo que siempre se había negado, ¿no? Bien, pues Taleb es un hombre que se crió en un paraíso que se llamaba Beirut, en el Líbano, una ciudad que en un mismo día podías estar esquiando o puedes estar esquiando y puedes estar bañándote en el mar o navegando en el mismo día, porque la distancia a las montañas nevadas, a las estaciones que tiene Beirut, pues no era excesiva. Pero en el año 75, pues no entro a valorar ni razones, ni la situación, ni las circunstancias, ese paraíso, esa maravilla que era Beirut, pues sus habitantes decidieron convertirlo en una ciudad en ruinas.
Y este proceso de transformación de un paraíso a, bueno, le llamaban la Suiza del Mediterráneo, le llamaban el París árabe, el idioma dominante, el segundo idioma dominante era el francés en toda la zona. Pues bueno, así quedó reducido a ruinas una zona que era un paraíso, efectivamente. Claro, Taleb se crió en este entorno. Le pilló pues con 16, 17, 18 años todo este proceso. Y una de sus primeras, tiene varios libros fantásticos para leer, densos de leer también. Uno fue este, ¿no? El Cisne Negro, el considerar una reflexión acerca de lo altamente improbable cuando ocurre y qué ocurre cuando ocurre lo altamente improbable. Bien, en esta circunstancia en la que estamos ahora, pues francamente nos parece oportuno pensar o relatarles, compartirles esta historia, porque ahora no tenemos un cisne negro. Realmente lo que nos ha caído encima es una bandada de cisnes negros. No solo la pandemia, no solo la reducción de matrículas incrementadas por el cambio del negocio relacional, no solo la guerra comercial entre China y Estados Unidos, no solo la bajada del petróleo. Vayan poniéndole etiquetas a cada uno de estos cisnes que ven ustedes aquí representados. Y al final nos vamos a una situación, como les decía antes, compleja. Compleja, pero que también hay que poner en su justa medida. Es decir, históricamente la humanidad practicamos un cierto Alzheimer social, porque en el último siglo hemos tenido al menos 8 grandes pandemias, otras menores hablando de 11.000 muertos, como es el caso del ébola en el periodo 14-16, pero piensen que solo la gripe de Hong Kong se llevó por delante 1 millón de personas entre el año 68 y el año 70. Y la gripe asiática igual, 1 millón aproximadamente. De momento el Wuhan COVID, el COVID de Wuhan, el virus chino, actual estamos en torno hoy, no recuerdo mal las cifras que he visto en las noticias, en torno a los 207.000, 209.000 fallecidos, ¿no? Una cifra que oscila en ese entorno. Es muy grave lo que está ocurriendo, no le quiero quitar importancia, pero sí que uno tiene que dimensionar y digamos, saber también que no debemos de practicar el Alzheimer social, porque esto ya nos ha pasado. De hecho, es muy curioso. Hoy he estado revisando unos manuales que se hicieron aquí en España para la última pandemia que tuvimos en 2006, de la gripe asiática, y estaba todo previsto. Lo que pasa es que el gobierno actual, en nuestro caso, parece ser que se olvidó de que tenía sus manuales y cómo actuar cuando había una pandemia cerca, que era cerrar fronteras en el mes de febrero y no esperarse a mediados de marzo para hacerlo. Cada semana, ustedes en eso han reaccionado muy bien. Cada semana parece ser que supone poder ahorrar un 60% de la gente que muere. Por tanto, cada semana hay anticipación para hacer el cierre. Por tanto, bueno, tampoco voy a valorarlo, pero es una realidad que estamos en una situación. Bueno, los chinos usan 2 ideogramas para hablar de la crisis. El primero es Wei y el segundo es Yi. Es riesgo y oportunidad. Y estamos en una situación de crisis. Crisis además es sinónimo de innovación, como veremos más adelante. Y tú tienes 2 alternativas, o gestionar la crisis o dejar que la crisis te gestione a ti. Nosotros creemos que es posible con reflexiones a muchos niveles. Hemos seleccionado la última de McKinsey porque nos parece muy acertada también para el entorno de instituciones de educación superior, para, bueno, hablar de lo que nos está ocurriendo con esta, digamos, situación de pandemia. El proceso de globalización anterior va a ser inverso, va a haber una desglobalización de la producción. Los gobiernos y las empresas se dan cuenta que es absurdo estar dependiendo de determinadas zonas del mundo para determinado tipo de productos. Por fin se han dado cuenta o se van dando cuenta. Lo que ciertamente, según McKinsey, nosotros coincidimos en el análisis que va a ocurrir es que va a haber una globalización de servicios. Una desglobalización de la producción, pero los servicios se van a globalizar, obviamente a través de la red con sistemas como los que seguro que les han invadido durante estas semanas de confinamiento a todos ustedes, ¿no? Por tanto, hay que rediseñar pues, cadenas de suministro, logística, distribución. Aparece el concepto en el informe de McKinsey de resiliencia económica. Pues evidentemente no necesita balances sólidos, que les voy a contar yo a ustedes sobre lo que se necesita de reservas y de financiación alternativa para aguantar lo que nos va a venir ahora encima. Pues es un momento que en los momentos VUCA de complejidad, de ambigüedad, de volatilidad
y de incertidumbre, pues conviene alargar los plazos y, en la medida de lo posible, refinanciar deuda, que es fácil de decir, pues evidentemente es muy complicado de hacer. Hay que pensar en la reducción de costos operativos, reducir todo lo que es fijo a variable en la medida de lo posible. Es el milagro que los directores financieros se les exige en estas situaciones de máxima complejidad. Y nos vamos a una economía no solo distanciada, sino además sin contacto. Con un comercio digital y con una telemedicina muy desarrolladas. Hay un espacio de oportunidad extraordinario según McKinsey, también coincidimos. Y la teleformación y la formación a distancia, ahora veremos que son cosas distintas, pero complementarias al final, que pueden ir en paralelo perfectamente, serán clave en esta economía sin contacto a la que circulamos, ¿no? Bien, el capitalismo de Estado, pues igual que hubo un plan Marshall en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, está previsto que nuestro PIB, el de España, caiga un 15%. Como no hagamos endeudamiento a largo plazo, pues lo vamos a tener bastante complicado. Pero no solo España, sino el resto de países de la Unión Europea. Bien, tampoco es cuestión de extendernos en esto, pero después de crisis económicas como estas, pues normalmente hay unas fases, digamos, de capitalismo de Estado que en algunos lugares se acepta mal, pero que probablemente tengamos que aceptar que esa nueva realidad nos lleva a un periodo de capitalismo en este sentido, ¿no? Pero diversificados los fondos, las maneras de obtener financiación sean distintas. Desgraciadamente pasarán muchas de ellas por impuestos, ¿no? La estructura de la industria cambia, el comportamiento del consumidor cambia, mayoritariamente millennials y centennials. Centennials llegan con mucha fuerza al mercado, pero somos nosotros los que tenemos determinada edad, que a mí me gusta, como algunos de ustedes saben, llamarnos o autodenominarnos transmillennials, somos los que estamos tomando decisiones. Esto, pues bueno, produce una distorsión que hay que estar muy atento a ella, ¿no? Evidentemente van a haber sectores que ganen y que pierdan dentro de este proceso, pero fíjense, la buena noticia es que hay un auge en la necesidad de hacer innovación y un auge en la necesidad de ser ágiles para hacer las cosas. Para no perder esa agilidad ni caer lo dejaremos para mañana o lo dejaremos para el año que viene o digamos, por el espacio de confort nos impida digamos, avanzar, ¿no? Bien, permítanme reflexionar con ustedes que las universidades hemos estado mucho tiempo en esta situación buca, pero nos ha costado reconocer que estamos ahí. Yo no sé si reconocen esta avenida, es una avenida en Lima que va desde la ciudad hasta el aeropuerto por la costa. A mí siempre me produce admiración ver la capacidad de construcción que tenemos y de riesgo. Pues bueno, las universidades hemos estado viviendo como instituciones en esa situación de equilibrio, en ese punto de máximo equilibrio, y no nos tenemos que sorprender de lo que nos está pasando ahora. Es decir, simplemente lo que nos estaban avisando que iba a ocurrir, ha ocurrido. Pero ha ocurrido simultáneamente, en formato bandada, no en formato cisne a cisne. Pueden haber cisnes grandes, pequeños, intermedios, pero bueno, nos ha caído una bandada de cisnes, de tamaño además considerable cada uno de ellos, y en esta posición de equilibrio pues es necesario reaccionar. Fíjense, Darwin decía que no sobrevive el más fuerte, esto ustedes lo conocerán, sino el que mejor se adapta, ¿no? A mí me da la sensación que los dinosaurios, por muchas razones, procrastinaron demasiado y al final, pues efectivamente, terminaron desapareciendo. Hay una paráfrasis de este concepto de Tim O'Reilly, que es uno de los gurús de la tecnología y digamos, la compartición de software en Silicon Valley, que a mí me gusta muchísimo porque es muy, muy adecuada para ahora, ¿no? Introduce la velocidad de adaptación rápida al cambio. Es decir, no sobrevive el más inteligente o el más trabajador, sino el que se adapta más rápidamente al cambio. Nokia no se supo adaptar a un sistema operativo no nativo y simplemente ha desaparecido del mercado en cuanto a tener un 80% o un 85% del mercado de móviles a tener una cosa residual del 1 o del 2%. Tienen otros negocios, pero digamos ya no son la Nokia que conocimos en los años 90, finales de los 90, principios de 2000, que eran los dueños del negocio prácticamente. Sin embargo, Samsung sí que supo adaptarse a Android y fíjense dónde está como compañía, como empresa. Por tanto, pensando que es una cuestión de adaptación rápida, la procrastinación en nuestras organizaciones debería de estar prohibida. Procrastinar es pensar que mañana lo podré hacer. O no, quizá la semana que viene. O bueno, ya lo pensaremos esto cuando se vuelva a acordar el rector o el consejo de dirección. Es el momento de tomar decisiones de adaptación rápida y no hay alternativa.
La alternativa puede ser, en un mundo de escenarios, probablemente pueda ser cerrar, y no creo que eso sea lo que ustedes, como nosotros, estemos buscando. Fíjense, hemos pintado 3 escenarios, estamos reflexionando sobre ellos. No hemos puesto el cuarto optimista, sino el más favorable, el intermedio y el desfavorable. Cuando pensamos en el más favorable, pues pensamos que probablemente estemos con una vacuna en un año y con test serológicos generalizados y con medidas de higiene exclusivamente para poder operar. El intermedio, pues, indica que los sectores relacionales se tendrán que adaptar. Nosotros somos un sector económico relacional, está basado en la relación con nuestro cliente, más o menos próxima y entre ellos presencial. Y el más desfavorable es el de la mutación del virus, que sería una desgracia, pero es un escenario que hay que contemplar. Fíjense, cuando uno piensa en escenario siempre recibe críticas. Yo no sé si les pasa esto a sus directores de planificación, porque además no te libras o te acusan de ser extraordinariamente optimista o de ser un gafe y un malaje y un mal pensado. No, a ver, la gestión por escenario supone ser realista y pintar al menos 3 escenarios donde uno se tiene que estar moviendo. Claro, lo ideal es hacer el cálculo de acción y de plan de acción sobre el intermedio y el más desfavorable. Porque claro, ¿qué nos puede estar pasando? ¿Qué nos va a pasar con los cursos, con las asignaturas? Pues al menos deberemos estar pensando en la formación mixta entre presencial y distancia, ¿no? Lo que también se denomina el blended learning, o una cierta virtualidad intermitente o una sola virtualidad. Por tanto, fíjense, si ustedes se ponen en el intermedio y el más desfavorable, tienen que estar pensando en virtualidad necesariamente. Cuando pensamos en la impartición, pues miren, nosotros estamos ahora haciendo la reflexión sobre paredes abatibles. Tenemos paredes practicables de madera, tirar paredes y poder modular las aulas en función del tamaño de la práctica y de los turnos que se puedan organizar, pues poner a disposición las aulas, ¿no? Obviamente para temas médicos los alumnos van a tener necesariamente que tener un traje aislante que además será de renovación diaria. Es decir, no hay más remedio. Y en el caso más desfavorable, pues evidentemente solo tendremos virtualidad. La internacionalidad, pues para dolor de los que practican la internacionalidad, pues es improbable. En presencialidad está bien entrado el 21. Igual, ojalá nos equivoquemos, pero lo más probable es que tengamos que pensar en internacionalización virtual. Y en misiones blended, igual que hay formación blended, pues misiones de carácter mixto, entre presencial o distancia, donde la visita a empresa pueda ser una entrevista en un formato como este con un director general de una organización, ¿no? En el caso del entorno más desfavorable, pues ni eso siquiera, ¿no? Y luego, claro, en los edificios, pues hay que adaptar en todo caso la circulación y espacios comunes, y eso no les voy a contar, esa reflexión ya la han hecho en 2 presentaciones anteriores. Y en el caso de no poder utilizar nuestros espacios más allá de los laboratorios, habría que reconvertir probablemente los espacios en el más desfavorable en solo laboratorios de distancia y de separación y probablemente pensar en alquilar espacio. Ya les digo que no pretendemos pontificar, pero sí que por lo menos ustedes planteen que tienen 3 escenarios posibles y que no piensen en estrategias para responder a un solo escenario. Y si buscan estrategias, permítanme sugerirles que intenten tocar en la medida de lo posible todos los escenarios, ¿no? Porque al final la volatilidad de la situación actual se gestiona con visión. La incertidumbre, básicamente con entendimiento, con esa capacidad de pasar de conocer, comprender, saber aplicar y saber entender. La complejidad se resuelve con ideas simples, claras, y la ambigüedad se resuelve con la agilidad, con la toma de decisiones de carácter inmediato y de aplicación inmediata. Bueno, Ian Davis fue CEO de McKinsey, actualmente es CEO de Rolls-Royce. Durante casi 11 años estuvo de CEO de McKinsey. Esta frase suya a mí me gusta mucho. La gente que está preparada no va a tener problemas para encontrar posibilidades. Ahora, los que se quieran sentir, digamos, ofendidos por la situación, van a tener dificultades para evolucionar. Bien, lo veremos más al final, ¿no? Y al final, lo que les decía, o para cambiar de relato,
tenemos el desafío de cambiarnos como instituciones. Y es un desafío espectacular, probablemente es el desafío de nuestra generación. Y un desafío que ninguno nos esperábamos necesitar hacer un cambio tan radical en una actividad que tiene una historia de 800 años. Pero ustedes piensen que durante esos 800 años ya han habido otras pandemias. Hubo una peste negra por el medio y hubo... Es decir, pero nos ha tocado a nuestra generación el enfrentarlo. Y fíjense que la gran ventaja que tenemos frente a la situación que tenía Thaler es que nosotros las infraestructuras las seguimos teniendo. Las infraestructuras de comunicación siguen estando. Lo que nos cambia es el modelo relacional en el que hemos basado nuestro negocio, permítanme utilizar la palabra, nuestra actividad. Hay gente que no le gusta la palabra negocio, lo respeto y lo entiendo, pero negocio es negación de ocio, nec ocium, es la definición etimológica. Y en nuestra actividad, llamémosle actividad, siempre hay herramientas y competencias que uno debe de practicar para desarrollar, como les decía antes, primera, segunda o tercera misión. Es un término muy practicado acá en esta parte del mundo, en Europa, y viendo pues, bueno, qué acciones hay que desarrollar en la parte de docencia, que ya era necesario desarrollarlas antes de esta situación. Pues bueno, toca pensar en competencias, toca pensar en formación basada en proyectos. Y permítanme decirles así en voz baja, sin esto es muy difícil hacer dualización de universidad, como veremos en la historia, en la segunda historia que les voy a contar. Cuando hablamos de generar y transferir conocimiento, pues piensen que casi toda la generación de conocimiento se hace a distancia. Y me dirán, ¿toda? No, imposible, la de los laboratorios no. Bueno, tú practicas en un laboratorio y después publicas de manera a distancia. Pero practicas, digamos, publicas a través de la red. Muchas veces no llegas a conocer en tu vida, no es probable, pero no llegas a conocer en tu vida los revisores que te permiten publicar en Q1. Igual los ves en algún congreso, igual los ves en una foto, en un vídeo, pero no tienes relación con ellos, ¿no? Y tu comunicación sigue siendo todo este negocio, el de la investigación, la generación de conocimiento, pues tiene esa componente. El desarrollo y la innovación, lo mismo. Hay que pensar cómo poder practicar en un negocio, en un escenario que no es el mismo escenario con el que hemos estado trabajando hasta la fecha, donde lo síncrono a distancia, lo síncrono no presencial, pues cobra una relevancia importantísima. Esta mañana hemos tenido una reunión, pues 26 personas a través de una herramienta de la universidad. En nuestro caso usamos Teams, a mí no es la que más me gusta, pero bueno, usamos Teams. Y éramos 26 personas que nos reunimos regularmente todos los meses, del grupo que nos dedicamos a hacer coordinación de unidades de innovación de la Politécnica, ¿no? Pues bueno, nos está cambiando la forma de operar también. Pero fíjense, no hay que estar pensando en pescar probablemente en los mismos caladeros donde pescábamos antes, es decir, en los mismos espacios donde teníamos, y terminaré la exposición final con un comentario acerca del queso, del famoso libro de ¿Quién se ha llevado mi queso? ¿No? No hay que pensar que el queso se queda quieto. El queso de la primera misión, el queso de la docencia, nos ha cambiado de una forma radical. Y hay otras formas de practicar la transferencia de conocimiento, que no es solo la que ocurre en el proceso de docencia del alumno de los 20-21 años, sino hay además otras muchas formas de practicar la vinculación, la extensión, lo que denominamos nosotros genéricamente tercera misión, en los entornos en los que nosotros estamos posicionados, ¿no? Déjenme hacerles una pequeña reflexión. El profesional, sobre la formación de los profesionales. Nosotros recibimos, en principio, alumnos durante 5 o 6 años, depende un poco del tiempo que tarden, 4, en hacer esa formación inicial. Olvídense de los costes, que no es la reflexión, no va por ahí, ¿no? Y la carrera profesional nuestra suele durar del entorno de 40 años, ¿no? Piénsenlo en voz alta, o piénsenlo para ustedes, perdón, piénsenlo para ustedes. ¿Dónde creen ustedes que hay más gente? ¿En los que necesitan formación inicial o en los que están en el mercado laboral? De alguna forma, parece ser que nos empeñamos en pensar que la solución está donde estábamos operando antes y nos han cambiado las normas y vamos a ver cómo nos adaptamos para con esas normas cambiadas o con ese contexto cambiado seguir trabajando la formación inicial. Pues piensen que tenemos ahora una oportunidad histórica de transformar nuestras universidades en universidades para hacer formación a lo largo de toda la vida. No solo en el estadio inicial, sino a lo largo de la vida profesional. Piensen ustedes, en el siglo XX
era muy habitual que a mitad de carrera profesional, a los 20 años, uno hacía un proceso de formación, de actualización de su materia o, digamos, de introducción dentro del mundo de la gestión. Esto era muy habitual. 20 años, recargo y 20 años más de mochila. Fíjense, hicimos un estudio a finales de los 90, donde descubrimos ya a finales de los 90 que en los 40 años de vida profesional era más que probable que se necesitaran 6 actualizaciones curriculares mínimo para poderte mantener como profesional, solo para mantenerte como profesional. Básicamente hay 3 grandes vectores que generan esta necesidad de actualización profesional, que son los cambios. Déjenme empezar por los normativos, que tienen un efecto importantísimo. Ustedes ahora están sufriendo una lluvia de regulaciones de adaptación. Pues bueno, esto requiere actualización de los profesionales, de nosotros mismos y de los profesionales que están en nuestro entorno. ¿Qué les voy a contar yo sobre los cambios organizativos, que también requieren actualización profesional? Y, por supuesto, los cambios tecnológicos. Entendiendo tecnología, cualquier cosa que tenga que ver con cómo instrumentalizamos a través de un elemento electrónico, no electrónico, físico o virtual o lógico, ¿no? Piensen, les repito la pregunta, ¿dónde han estado operando hasta la fecha? ¿Y dónde piensan que a lo mejor habría oportunidades? Muchas oportunidades con este cambio tan brutal que nos ha sometido la historia a todos nosotros, ¿no? Pues fíjense, hagan los números, piensen cuántos alumnos hay en el sistema educativo colombiano en este momento y empiecen a pensar también en el próximo, es decir, el de los países próximos, y piensen cuántos profesionales hay en activo en Colombia. Y cuántos van a necesitar actualizar su currículum para volverse a reincorporar al mercado laboral. Y piensen cuántos hay que se tienen que mantener con formación que originalmente recibieron un alma mater determinada. ¿Ustedes creen que hay rol para las universidades en este espacio? Pues probablemente sí, y es parte de la reflexión que queremos compartir con ustedes, porque esa formación a lo largo de toda la vida ya no es opcional en el mundo en el que estamos. Y para mantenerte en el mercado necesitas básicamente saber practicarla y además practicarla como profesional. También hay otro gran aspecto donde ustedes tienen un espacio de reflexión importante. Si va a haber un paro potente el día después de esta pandemia, probablemente ustedes son el lugar ideal para poder seleccionar, formar y empujar a futuros emprendedores que hagan todo este complicadísimo recorrido desde la idea hasta el negocio escalado y el negocio en operación. Es decir, toda la parte de promoción de programas de emprendedores es otro de los grandes ámbitos donde la buena noticia es que queda muchísimo por hacer, lo mismo que en educación continua en muchísimas instituciones. Y bueno, de alguna manera estos 2 aspectos son para que ustedes los reflexionen, piensen sobre ellos y los vean como la buena noticia. Es que esto, uno no se tiene que quedar mirando el espacio donde estaba trabajando, donde estaba nuestro queso originalmente, sino que probablemente pueda levantar la cabeza, visión y pensar en innovación para trabajar sobre ese escenario buca del que estábamos hablando. Formas de hacer tercera misión, no me voy a parar en ellas, van a tener ustedes la presentación. Esta primera lista es del año, fíjense, del año 92, del profesor Padfield de la Universidad de Cambridge, extraída de un informe que se llamó el Russell Report, con diferentes actividades y diferentes formas de generar actividades que no son docencia o que no son investigación, que permiten generar recursos adicionales para las instituciones. No es algo nuevo, pero sí es algo poco practicado. Son líneas que probablemente en una situación normal produzcan procrastinación. Es decir, dejémoslo para el año que viene. Bueno, pues el siguiente decano que lo plantee o el siguiente equipo rectoral que lo ponga en marcha, ¿no? Bien, pues tenemos esa situación donde la procrastinación ya no es posible, porque sin acción pues va a estar el tema realmente complicado. Bien, pues ahora quisiera pedirles, para despertarles básicamente, que vayan al Socrative, a la web, a la dirección que tienen ahí ustedes representada, entren y directamente les va a aparecer un formulario donde la pregunta que les formulamos a través de Socrative es en qué aspectos considera usted va a encontrar mayores dificultades. Y de la lista que les hemos preparado, les pediríamos que como máximo seleccionen 3. Si se sienten identificados con muchos, seleccionen 4.
La idea es que por su interacción después podremos ver el reporte de lo que van ustedes opinando sobre esto, ¿no? De alguna forma esto nos permite también enseñarles que no es complejo. Cuando terminen de poner los datos les aparecerá un hexágono cambiando de color. Yo tengo que autorizar la siguiente pregunta, pero esta es la primera pregunta que les estábamos planteando. Me van a permitir que también comparta lo que vemos en Socrative como participantes. Hay 54 personas que han entrado al Socrative de los que tenemos registrados. Estadísticamente significativo, pero por favor, si entran todos ustedes sería fantástico, ¿no? Para de alguna forma ver cómo va evolucionando. Y fíjense que en tiempo real no puedo estar viendo cómo están evolucionando ustedes, cómo están respondiendo ustedes, ¿no? Bien, fíjense que su principal preocupación, mayoritaria en cuanto al número de respuestas, esto suma el 100 de las respuestas, está pues en la línea de mantener a los alumnos en el siguiente semestre. Pues es lógico, ¿no? Convencer a los directivos que no abandonen es la última valorada. Se ve que ustedes tienen una capacidad de convencimiento importante, cosa que me alegra o nos alegra profundamente. La línea de formar a profesores en producir formación. Bueno, este cuestionario básicamente lo que nos va a permitir, como hablábamos con el programa Retos estos días, es ver las siguientes actuaciones en qué líneas se podrían digamos, plantear, ¿no? Obviamente en aquellas que les podamos echar una mano con diferentes expertos, con estos formatos o con otros formatos un poco más extensos. Pero evidentemente, de los 75 que están ustedes, permítame actualizar, no, van ustedes aún participando. Estas herramientas que están viendo, ahora, al final les contaré una pequeña historia sobre ellas, pero son herramientas, igual que Kahoot, que es el otro gran entorno que permite hacer este tipo de cosas, que permiten interaccionar en tiempo real con los estudiantes estando distribuidos. Aquí, en este caso, lo hemos hecho anónimo, pero habitualmente se puede hacer nominal, de tal manera que uno sepa qué ha contestado cada uno. Estos son preguntas abiertas de distribución volumétrica, no son tanto si no hay nada correcto o incorrecto acá, son diferentes formas de valorar. Y esta herramienta pues, les permite efectivamente a sus docentes mantener la atención de sus alumnos y permitir que sus alumnos, si tienen una situación, un momento síncrono, pues que no se queden dormidos, básicamente, ¿no? Y que puedan estar reaccionando a las preguntas que el profesor pueda estar planteando o que haya planteado originalmente y que luego las vaya transmitiendo secuencialmente. Bien, pues lo dejo de todas formas abierto para que vayan respondiendo. Habrán 4 preguntas más a lo largo de la sesión. Me van a permitir que vaya al final de la presentación. Y empecemos por la segunda historia que les quería contar, ¿no? Este puente que ven ustedes aquí en pantalla es una idea, evidentemente, de un concurso de ideas promovido por la Sociedad Europea de Formación de Ingenieros en el decenio pasado. Un alumno de la Universidad de Lausanne propuso que un puente no solo era una zona de paso, sino que podía ser también una zona de estancia, incluso una zona de reunión o una zona donde tener una pequeña celebración. Bueno, pues fíjense que la dualización de universidades es innovación. Esto es innovación pura. Ustedes piensen que estamos acostumbrados a estos 2 tipos de universidades, las universidades a distancia y luego estamos acostumbrados a las universidades virtuales. La universidad a distancia es un tipo de organización que se crea a finales de los años 70, prácticamente todas ellas en el mundo, y que fíjense qué cifras más espectaculares. Estoy hablándoles de cifras del 18. La universidad a distancia más grande del mundo es la pakistaní. Y la segunda es la Indira Gandhi National Open University. Tienen nada más y nada menos que 3 millones de alumnos cada uno de ellos. Luego está la Open University de China y bueno, como ven hay la universidad a distancia tiene profesorado en plantilla. Profesorado en plantilla, digamos, son muy parecidos a como somos nosotros, pero solo
Nos diferenciamos con que ellos tienen centros de recursos y en algunos casos formación instruccional. Y bueno, frente a estas universidades a distancia, en los años 80 empezaron a aparecer en el mundo con una fuerza como setas, fueron las universidades virtuales. Esta lista no es completa porque siguen apareciendo universidades virtuales en el mundo. Son universidades que normalmente contratan la producción del material y luego ellos tienen otros contratados que dan la tutorización o la mentorización. No suelen tener profesores en plantilla y sí que compran material para poder hacer después formación. Y subcontratan a profesores puntualmente para dar determinadas sesiones o hacer determinado tipo de trabajos. Bien, nosotros somos universidades presenciales, mayoritariamente, ¿no? Digamos las que estamos en el mercado en este momento, ¿no? Uno de los grandes autores de formación a distancia o de teleformación es Moore. Tiene un manual fantástico que actualiza regularmente, el manual de la formación a distancia. Este dato se mantiene todavía, pero este dato va a cambiar por completo. Es decir, el dato de hasta la fecha, el 85% de los alumnos de estas instituciones eran alumnos de segunda titulación, cambia radicalmente con el escenario en el que nos movemos. Y nos entra ya no la necesidad ni la estrategia, sino la urgencia de dualizarnos. De dualizarnos desde la formación presencial a lo que es síncrono a distancia, a lo que son centros de recursos y a lo que es asíncrono a distancia. Bien, como les decía, he tenido la suerte profesional de participar en proyectos que nos permitió llegar a la formulación de 3 hojas de ruta posibles para hacer dualización. Una hoja de ruta de carácter tecnológico, una hoja de ruta de carácter, permítanme utilizar el término aquellos que sean de ciencias de la educación, una hoja de ruta andragógica y una hoja de ruta de carácter organizativa. 3 hojas de ruta paralelas donde queremos transmitirles que es necesario tomar decisiones en las 3, porque si no el desarrollo que uno pueda hacer en ese proceso de dualización se puede quedar cojo o uno se puede quedar fuera de juego si los demás están haciendo. Claro, la más, digamos, simple, porque es por imposición, es la tecnológica, ¿no? Es decir, decidir entre una plataforma de código abierto centralizado o descentralizada o una estándar de software as a service, es decir, yo compro el servicio en un momento determinado. De código abierto, ahora verán, hay muchas, estas son las más habituales y las de abajo son las más complejas de manejar, Moodle y Chamilo. Sakai y usar el WordPress pues tiene su complejidad. Esto es software libre. Y luego, por otro lado, ustedes tienen las de pago. Tienen Canvas, Blackboard, Doceo, Edoceo, Volcampus, en su caso también Renata. Bien, pues fíjense que estas decisiones en un tiempo pasado parecían complejas, pero hoy por hoy realmente parece que yo decidí ayer y mañana ya estoy empezando a trabajar con esa plataforma. Todas las plataformas libres, solo déjenme hacerles un apunte, porque me viene de mi rama, de mi origen informático. Todas las plataformas libres de software libre tienen un montón de costes ocultos. Es mucho más barato, en principio, pero los costes ocultos que aparecen después dan normalmente bastantes dolores de cabeza, bastantes disgustos al que tomó la decisión. Normalmente se suele enrocar en que era la mejor decisión porque era software libre. Bueno, hay que valorarlo. Y hoy por hoy, por la necesidad de urgencia, yo les recomiendo que piensen más en entornos de plataforma estándar de SaaS por velocidad, básicamente, en implementación, ¿no? No digo que no se tenga que hacer lo otro, pero si uno no tiene nada hecho y tiene que empezar desde 0 o tiene que empezar desde -1, pues básicamente el SaaS da una solución casi que inmediata. Y luego, por otro lado, están las decisiones en infraestructuras. Yo creo que la gente ya no duda entre servidores propios y nube. Pues evidentemente nube es lo más barato de mantener al final y no tiene los costes ocultos que pueden disponer de servidores propios. Normalmente mis amigos informáticos me dicen que soy un traidor, mis compañeros informáticos, porque no hablo a favor del software libre ni hablo a favor de tener servidores propios. Pero bueno, es como si yo les dijera que deben de tener ustedes telefonistas en una universidad con cablecitos. Pues, coño, si todo el mundo tiene móviles en este momento, en fin, una centralita pues tiene poca justificación. Lo mismo con los servidores propios y lo mismo con digamos, el salto al vacío del código abierto. Eso sí, sí que recomendamos siempre que uno tenga una sola plataforma, no tenga una especie de torre de Babel de plataformas
y que cada profesor decida qué plataforma tener. Si pueden ustedes unificar, la hoja de ruta tecnológica se la simplifican, ¿no? Bien, pues les voy a hacer otra pregunta más a través del Socrative, y va a ser que nos respondan acerca de las plataformas que ustedes tienen dentro de la universidad. Si están atentos ahora al móvil o a la pantalla, verán que les sale una lista de plataformas. No hay ninguna que sea mejor o peor. La que ustedes indiquen nos parecerá perfecto. Y como esto es anónimo, si uno no sabe el nombre de la plataforma, díganlo. Tampoco pasa absolutamente nada, ¿no? De alguna manera, al ver el tipo de plataforma que más se utiliza, pues evidentemente Moodle era una de las ganadoras, o es una de las ganadoras. En Colombia hicieron en su momento muy buenas ofertas la gente de Blackboard, año 2002-2004. Recuerdo la incorporación de Blackboard en Sena. Coincidí en el tiempo con Darío Montoya cuando estuve director general del Sena. Actualmente está, si no recuerdo mal, de embajador en Brasil. Un hombre con una energía singular. Y bueno, de alguna forma ese Blackboard les permitió crecer mucho en la organización. Pues fíjense, si pueden seguir votando, como les dije antes, luego veremos los datos en total, pero evidentemente están ustedes con un porcentaje muy alto dentro de lo que es el mundo de Moodle. Bien, lo único que hay que evitar es no estar en ninguna de ellas. En la medida de lo posible, moverse para tener una plataforma única. Me alegra mucho de ver que nadie ha seleccionado Sakai, es la que nosotros tenemos y es probablemente una de las plataformas con peor experiencia de usuario que uno puede tener. Pero esa decisión dejaron en su momento que la tomaran colegas míos, es decir, informáticos, y técnicamente es muy poderosa y está muy bien enlazada con Oracle, pero la experiencia de usuario es nefasta, pésima. Yo no me canso de criticarla y a estas edades uno se puede permitir ese tipo de lujos, ¿no? Bien, pues fíjense, para hablar de dualización, hay un informe que se llama el informe ECAR, si ustedes lo buscan en San Google lo encontrarán con facilidad, donde hacen unas encuestas anuales muy potentes para seguir, digamos, evolución y preferencias de la interacción de los alumnos con la tecnología. Este último año han participado 53.000 estudiantes, gente de Estados Unidos, de Centroamérica, de Canadá y de algunos países europeos. Fíjense, yo quiero señalarles este dato para que ustedes reflexionen. Prácticamente, de todos los colectivos que ellos han estudiado con esas características que ven ahí, casi el 60% aproximadamente no les importa para nada estar trabajando con formación blended, mezclada entre presencial y distancia, y completamente en línea. Y fíjense que la gente en torno a los 25 aproximadamente, pues casi llegan al 70%. Bien, esta es la buena noticia. El mercado psicológicamente está preparado para dar el salto. Es decir, al cliente no le parecerá raro hacer esta transformación, pero una transformación que cumpla con determinados elementos y con determinadas actividades, y que determinadas actividades se intenten, en la medida de lo posible, desarrollar con una interacción con el docente o interacción entre los estudiantes y los docentes a través de lo que llamamos clase inversa, clase invertida. Es decir, el material está preparado, suelen ser vídeos grabados sobre lo que llamábamos antes clases teóricas, pues bueno, está el vídeo grabado y el alumno accede a ese vídeo grabado o a conferencias o a demostraciones porque no hay alternativa. ¿Les puede parecer a los alumnos que es mucho mejor hacerlo cara a cara? Sí, en la antigua normalidad, es decir, en febrero, nadie lo va a discutir. La nueva normalidad nos hace pensar que ese tipo de actividades hay que transformarlas. Y el mercado, digamos, la situación, hace que esto sea posible. Ahora, lo que no van a admitir es que esto lo hagamos mal, que esto lo hagamos exclusivamente con PDFs y que lo hagamos exclusivamente con documentación y solo con repositorios, como veremos más adelante. Hay que incorporar la visualización, el lenguaje no verbal y el tono dentro de la transmisión de mensaje, y prácticamente el 100% de nuestros alumnos actuales están en el rango de los centennials
y son nativos digitales y además nativos audiovisuales. Por tanto, estos dos factores hay que incorporarlos y aceptar que la generación de material es un desafío que debe de cumplir con una serie de requisitos, ¿no? Bien, hablando de requisitos, estamos ahora todavía en el tema hardware. Vamos a hacer una pregunta más en el poll en las preguntas que tenemos en el Sócrates. Déjenme lanzar la respuesta. Pueden seguir ustedes si no han terminado. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Desde su punto de vista, ¿qué dispositivos considera que valoran más sus estudiantes en sus experiencias de aprendizaje? Y aquí tienen la lista, digamos, de los elementos. Seleccionen, si quieren, 2, 3, a lo mejor, de la lista, para que vean un poco lo curioso que es lo que opinamos y luego lo que es la realidad. Porque el informe ICAR sobre esto tiene históricamente datos, y los vamos a compartir para que vean ustedes la posición que tiene cada uno de estos hardwares, ¿no? Mientras ustedes van rellenando, fíjense, al alumno le molesta mucho que no le dejen utilizar el smartphone en clase. Claro, a los transmillennials, y yo me identifico en ese grupo, nos molesta. Dice, hombre, el niño deja el teléfono. Y a veces he recibido respuestas de los alumnos que me dejan desbordar. Pero es que estaba buscando en internet lo que usted estaba diciendo y lo dijo esto en tal conferencia, en tal sitio. Dijo, hombre, bien, pero yo casi preferiría que me estuvieras atendiendo. Pero básicamente su forma de aprender es distinta a la nuestra, a la clásica nuestra, ¿no? Pues fíjense, vamos a pasar a la diapositiva donde ECAR saca datos sobre este punto. Permítanme ir a la segunda gráfica. Fíjense, de casi 1 millón de estudiantes que tienen estudiados desde el 2004 se hace este informe. Lo más valorado por los estudiantes son los portátiles, pero fíjense lo segundo que más valoran, las impresoras. Y ustedes me dirán, no me lo creo. Pues sí, esto lo dice ECAR, no lo digo yo. ¿Por qué? Porque básicamente se imprimen material, no se imprimen libros digitales, a eso no llegan, leen en pantalla, pero lo que tienen que estudiar, los índices, las prácticas, los exámenes, los ejercicios, eso ellos prefieren tenerlo en papel. Claro. Y si uno tiene que estudiar unos apuntes, los apuntes en pantalla es muy difícil, requieres una madurez digital tremenda estudiando, como decía Moore, una disciplina más próxima al mundo laboral que al mundo educativo, y necesitas ver los papeles impresos para decir, mira, esto es lo que tengo que estudiar o tengo que estudiar esto. Y con eso ellos dimensionan tiempo. Entonces, de alguna forma, fíjense, la impresora, un elemento fundamental, servicios de impresión, algo básico para tener presente dentro de las instituciones. Los pendrives, fíjense qué cosa más curiosa. Y el smartphone como elemento académico no aparece más que con un 40% de las respuestas. No es poco significativo, un 37%, ¿no? Pero no es el fundamental es el portátil. Y claro, para llevar portátiles, digamos, viendo esta forma de instrumentalizar, la conclusión que uno saca es que no tendrán problema en utilizar sus portátiles. Algunos de ustedes ya han tomado la decisión de apoyar la compra de portátiles o financiarla, fantástico. Su público está preparado para manejarse con eso. Y es la tecnología, ellos consideran que la tecnología les ayuda a alcanzar sus resultados de aprendizaje, ¿no? Bien, permítanme compararles rápidamente 2 elementos, cómo aprenden los estudiantes y cómo aprenden los profesionales, porque son los 2 grandes espacios donde van a ustedes a estar trabajando. Hasta la fecha han estado muy centrados probablemente en los 5 años, pero si piensan ustedes en los otros 40 años, estamos pensando en profesionales que su manera de aprender es por proceso, no por contenido. Somos gente madura, luego nos gusta con experiencia, nos gusta estar autodirigidos. El conocimiento que nos dan queremos utilizarlo ahora, no es una promesa de conocimiento a utilizar dentro de un tiempo, sino es ahora. Tenemos un alto nivel de motivación, un tiempo escaso, una personalidad fuerte y la formación del profesional tiene un carácter voluntario. Y este punto, que hasta la fecha era, digamos, el que marcaba la diferencia entre la realidad anterior y la actual, fíjense que esa línea última parece ser que se va a fluidificar. Es decir, el estudiante universitario pues pasará por hacer formación
con un carácter voluntario también, no será obligatorio para ellos. Pero esto lo vamos a ver en la última historia que les voy a contar, ¿no? Tenemos una personalidad fuerte y con tiempo escaso. Por tanto, cuando hablamos de proyectos asociados a lo que es competencias, como les decía, llevamos pues desde el año 94 prácticamente desarrollando este tipo de proyectos que nos han dado fundamento para entender que cuando uno piensa en formación a distancia, tiene que pensar en competencias y además tiene que pensar en las herramientas sobre las cuales va a dar la formación. Y esto, competencias fundamentadas ¿en qué? Pues básicamente en resultados de aprendizaje. La tecnología no es un problema, esta imagen es del año 2010, fue el primer seminario en el que participé, hecho con Adobe Connect, que es una de las herramientas que hay, tipo Zoom o tipo Teams o tipo esta GoToWebinar. Algunos de ustedes quizás reconozcan a Daniel Samuilovich en la parte inferior derecha. Tuvimos la suerte de... Él estaba en el TGV, en el tren de alta velocidad entre París y Lyon, y cada vez que activaba los micrófonos, se metía todo el TGV, se metía en los micrófonos. Y la hora y media que duró la sesión, pues tuvimos la suerte de tenerlo callado. Fue todo un milagro este, ¿no? Pero bueno, bromas aparte de tener a Daniel escuchando más que hablando, algunas de las instituciones que ven en las imágenes que aparecen acá las reconocen. Uninorte, Externado, Belgrano en Argentina, USAC o la Universidad Veracruzana en México, ¿no? Bueno, pues este conjunto de actividades desde el año 2010 se pueden practicar. Y la producción low cost de contenidos también se puede practicar desde 2010. De hecho, usábamos Adobe Connect para hacer grabaciones en aquel momento. Grabaciones de materiales que en un webinar después se podían compartir. Y piensen ustedes que la barrera tecnológica ya no existe, porque esto es posible hacerlo. Esto es vídeo producido en low cost con un software que se llama OBS, y es software libre que permite hacer este tipo de materiales, o este tipo de, digamos, de acabados cuando uno genera material. Un vídeo, un logo el que quiera y la diapositiva puesta al lado. Es decir, una barrera tecnológica en esta hoja de ruta tecnológica no existe. La barrera la encontramos cuando pensamos en hacer El Señor de los Anillos cada vez que grabamos un vídeo. No hace falta pensar en que voy a hacer El Señor de los Anillos. Es posible grabar en estudio, como ven aquí, pero no es necesario grabar en estudio para hacer un buen material. Con un software libre como es OBS es posible hacerlo, aunque la clave en esto está en hacer, digamos, el diseño instruccional previo. ¿Por qué? Porque para salir del paso uno hace teleformación, es decir, síncrono a distancia o grabando imágenes de este estilo o vídeos de este estilo, pero uno debe dar el salto a lo que es el concepto de diseño instruccional, que no es ninguna broma. Es decir, es un ámbito donde hay publicaciones, donde hay asociaciones internacionales, asociaciones mundiales, nacionales, redes, universidades, cátedras de empresa, cátedras UNESCO y publicaciones indexadas de primer nivel, Q1s, que están vinculados con todo esto. Claro, ustedes piensen, mis profesores de diseño instruccional saben poco, pero es que sabían poco también cuando estábamos hablando del diseño instruccional presencial. Porque cada vez que hablamos de resultados de aprendizaje y hablamos de Bloom, la gente se sorprende. Una herramienta que permite hacer la definición del qué de la competencia a través del resultado de aprendizaje. Y no tiene más complejidad que usar, como les decía, la herramienta concreta para poder hacer esta definición. El siguiente paso es saber definir qué actividades hay que hacer para que ese resultado de aprendizaje identificado yo lo pueda desarrollar en presencial o en distancia. Pero estamos hablando de distancia. Les pongo un ejemplo de una oferta que hicimos a una empresa proactiva, una empresa que gestiona depuradoras y plantas de reciclaje de residuos, ¿no? Pues una de las competencias que nos solicitaban era saber interpretar indicadores. Una competencia de saber interpretar indicadores que se desglosaba en los 5 resultados de aprendizaje que ven ahí representados a diferentes niveles usando pues, la taxonomía de Bloom. Uno puede utilizar la taxonomía que le dé la gana, pero esta es cómoda, es muy sencilla, muy visual, 5 niveles, habitualmente te manejas en conocer, comprender, aplicar, con esos verbos que permiten hacer una definición de lo que es esos resultados de aprendizaje. Si uno selecciona el resultado de aprendizaje, definir indicadores, ¿va? Pues tendrá que saber algo, es decir, habrá una teoría ahí a transmitir, un vídeo. Pues bueno, podemos grabar un caso de análisis de indicadores de una depuradora concreta, igual Gandía le suena como ciudad. Habrá 2 ejercicios, una definición de indicadores de actividad y otro de definición de indicadores de percepción. Y luego habrá una reflexión en grupo a distancia con un debate sobre la eficacia de cada indicador y la dificultad de su cálculo. Esto se lo pongo porque es un caso concreto del programa de formación de directivos, ahora se llama Veolia,
es una multinacional de 170.000 empleados en el mundo. En el ámbito latinoamericano y español, portugués y griego hay aproximadamente 80.000 personas, perdón, 60.000 personas trabajando, la otra mitad está entre Francia y la zona asiática. Y del mundo portugués, brasileiro y latinoamericano y español, pues hicimos ese plan de formación. Esto es real, es decir, no es más complejo que saberse manejar con dos herramientas. Con una herramienta que es la taxonomía de Bloom y con otra herramienta que es la de estilos de aprendizaje. Nosotros en su momento optamos por la de Cole, por muchas razones, además de porque lo conociéramos personalmente, sino porque nos parece muy adecuado. Fíjense, en formación a distancia no hay una segunda oportunidad de dar una primera buena impresión. Se lo repito porque tiene miga. No hay una segunda oportunidad de dar una primera buena impresión. Es decir, uno tiene que estar pensando que al otro lado va a tener diferentes estilos de aprendizaje. Y hablamos de material instruccional, pero también de actividades presenciales. No va a tener gente que aprenda mejor con la teoría y con la práctica, gente que aprenda mejor con la práctica y con los casos de estudio o con la experiencia concreta, gente que aprenda mejor con los casos y con la reflexión y otra gente que aprende mejor con la reflexión y con la conceptualización. No me meto en los estilos ni les voy a dar detalles sobre esto, pero ustedes piensen que es lo único que Cole subraya y dice siempre, es que lo único que tiene uno seguro es que en un grupo va a tener un 25%, un 25%, un 25% y un 25% de los 4 estilos. Por tanto, tiene que planificar actividades materiales que respondan al estilo de aprendizaje de cada uno de los que hay aquí presentes, ¿no? Esto para nosotros fue luz. Pusimos luz en la manera de producir. Aprendimos de esos proyectos que han visto ustedes en la lista desde el año 94 y nos permitió recorrer una hoja de ruta conceptual para producir 90 horas ECTS. Ustedes saben que es el cálculo de ECTS español, europeo, pues bueno, 120 horas de experto, 20 horas de apoyo, 10 horas de diseño y revisión. Es decir, que producir instruccionalmente esas 90 horas, pues podía llevar unas 120 horas de un experto, 3 semanas de trabajo de un experto, con el apoyo correspondiente y con en aquel momento, pues con el momento del diseño y de la revisión que uno siempre tiene que hacer ahí, ¿no? Son 3 semanas de trabajo el producir una asignatura instruccional, si el docente está preparado en la definición del qué y del cómo. Y la barrera tecnológica hoy por hoy para las herramientas no existe. Y además hay software libre para poder hacer grabaciones. Bien, lo que hay que hacer son también un proceso de impartición o tener claro que la producción es una cosa y la impartición es otra. Y que la impartición, fíjense, hay que llevarla al número de alumnos. 5 minutos por alumno por entregable por 30 alumnos, pues más o menos si pones 4 entregables para un curso de 10 horas, en tutorización y correcciones podemos estar moviéndonos en torno de las 10 horas de docente. Curioso, ¿verdad? Curioso, curioso. 90 horas, 10 horas de docente. Claro, ustedes me dirán, bueno, y si hay que corregir más trabajos, bueno, pues los trabajos tienen que definir de tal forma que un entregable tarde poco tiempo un profesor en poderlo corregir. Claro, hay que cambiar. No hay que pensar como estábamos pensando en febrero. Hay que pensar frente a una nueva manera de actuar. En este proceso de dualización, donde las economías de escala existen y donde es posible, digamos, esta forma de operar, ponerla en marcha. Déjenme decirles, esta es una plantilla de formación instruccional. Cada asignatura, módulo, como quieran ustedes llamarles, pues tiene unos segmentos de contextualización, que son los que ven arriba y abajo, y los segmentos de contenidos. Segmentos de contenidos que hay de muchos estilos, pero al final uno, si da formación instruccional, esto es fundamental. Tiene que contextualizar, tiene que desarrollar contenido y tiene que recontextualizar de nuevo. De alguna manera esta es la plantilla, la documentación la van a tener, esta es la plantilla con la que hemos trabajado durante estos últimos 20 años en producción de material instruccional y es como otra cualquiera, es decir, no tiene ningún secreto, básicamente responde a una definición, un uso de herramientas conceptuales de qué y de cómo y la posibilidad de generar un material que responda a un modelo al que le llamamos aprendizaje situacional, que se basa en el liderazgo situacional de Hersey y Blanchard. Estos dos consultores pensaron en su momento sobre cómo de definidas estaban las tareas frente al comportamiento directivo. No me voy a extender demasiado con esto, pero en su momento pintamos el aprendizaje situacional como una derivada del liderazgo situacional y vimos que cuando uno trabaja con alumnos de un nivel 0, de nivel novato o nivel iniciado, o está en nivel 0 y quieres pasarlo a novato o a iniciado, digamos, la producción, el material tiene que estar muy estructurado y el docente le dedica mucho tiempo a la producción de ese material.
Claro, cuando va subiendo en su curva de aprendizaje y pasa a ser de iniciado a competente, esta es la taxonomía de los hermanos Bloom para clasificar niveles de competencia, perdón, de los hermanos Dreyfus. Y cuando uno pasa por esta curva y pasa al ámbito del competente experto, tú tienes poco tiempo definido dedicado a generar contenidos, pero mucho tiempo de interacción con el alumno. Y cuando el alumno está en un nivel de maestría, un nivel alto, pues bueno, tienes baja definición del material, suelen ser repositorios de material, y el tiempo de dedicación del experto es bajo. Pues fíjense, ¿por qué os lo planteamos? Porque normalmente uno se equivoca habitualmente haciendo repositorios, es decir, material pensado para maestros, cuando lo que tienen en clase son novatos. Para mover a los alumnos, a los aprendedores en esa curva, para hacerles pasar de cero a novato, de novato iniciado a competente, es necesario tener material instruccional, material estructurado, que permita moverse en esa curva. Hay grandes fracasos que hemos conocido de instituciones que han querido a niños de 21 años o de 20 años desarrollar repositorios de material y nos preguntaban ¿por qué no nos funciona la formación a distancia? ¿Cómo lo hemos hecho? Mirad que hay repositorios más maravillosos. Que sí son maravillosos para gente con experiencia. Alguien que no se sabe manejar en esto, ahí no sabe navegar, no se sabe mover, no sabe interpretar, no sabe sintetizar lo que hay. De alguna manera ese juego de los niveles de conocimiento, de comprensión, de aplicación, de sintetizar y de analizar y de evaluar y criticar, que son los que hay debajo de la taxonomía de Bloom, se complementan con la evolución que los Dreyfus seleccionan. Es la otra herramienta con la que hemos estado trabajando. Claro, los roles de sus docentes actualmente, si van a dualizar, tendrán que moverse en estas líneas de acá, entre ser instructor, ser tutor, ser facilitador o ser mentor. Y cada uno de estos roles tiene su definición, pero piensen que el tutor tutoriza a grupos, el facilitador normalmente trabaja con grupos muy pequeños, trabaja con coachings y la mayoría de nuestros estudiantes actuales se mueven en la primera columna. Ahora, el gran mercado que les comentaba, el gran espacio de los 40 años de vida profesional, en materias que no conozcan se mueven en toda la curva, en materias que conocen se mueven probablemente para pasar de ser competente, experto a maestro, pero fíjense que están ustedes ganando nuevos espacios de trabajo, nuevas formas de plantear y nuevas formas de operar con nuevos beneficiarios de esa formación. Si son egresados, egresados. Si no son egresados de su organización, pues bueno, son también parte del espacio donde ustedes pueden hacer oferta de formación. Bien, fíjense, por último, en este segundo relato, y ya voy a empezar con el tercero, vamos apretados de tiempo, la mejor definición que he encontrado de Learning Object, de objeto de aprendizaje, es la de Colombia Aprende. Fíjense, y esto ustedes, además, Colombia Aprende tiene un magnífico repositorio de materiales y de cursos. Les recomiendo que visiten esa web porque les resultará también inspiradora, ¿no? Pero al final, fíjense, la unidad de almacenamiento y de identificación y recuperación al final para nosotros son los cursos. Un curso tiene muchos Learning Objects o objetos de aprendizaje estructurados como segmentos de contenidos o segmentos de contextualización. Y, insisto, no solo porque conozca la organización y la respete profundamente, sino porque ustedes tienen una gran organización en Colombia que lleva mucho tiempo preocupándose sobre estos procesos de formación. Bien, una pincelada sobre la organización. Uno cambia también en la hoja de ruta la organización cuando se pone a hacer formación a distancia. Cuando hace este proceso de dualización, hay siempre tensiones entre la centralización y la descentralización, entre las unidades que son genéricas o las que son muy especializadas, lo interno frente al externo, tensiones internas. ¿A quién nos dirigimos? ¿A los egresados o al mercado global? ¿Cuál es el ámbito? Hombre, yo a esta altura, y teniendo en cuenta que somos 500 millones de hispanohablantes, y pensando que tienen que dualizar, su mercado es el mundo, no el mundo de habla hispana. No se obnubilen, que no les asuste. Al contrario, es la gran oportunidad que tenemos todos los que nos estamos moviendo esto. Por último, decirles que cuando uno usa software de gestión, plataformas, pues la verdad es que la economía de escala es muy grande. Entonces piensen en formas de pago, no tienen que ir los alumnos a la universidad a pagar o los participantes a pagar. Los TPVs virtuales existen y esta es una decisión a tomar hoy y poder tener en marcha mañana. Que nadie tenga que ir a pagar a la universidad ni hacer una fila para tener que pagar ni para matricularse. En situaciones de emergencia se requiere agilidad.
Y esto tecnológicamente está resuelto y hay que tomar la decisión desde el punto de vista de la gestión. Bien, permítanme compartirles esta frase de Marx, no del autor, sino del cómico. Aprender a colaborar con lo inevitable es fundamental y estamos en una situación en la que este relato que les he hecho de la dualización lo consideramos casi como inevitable, ¿no? Bien, volvemos sobre el puente, vamos a cruzar hacia el otro lado, vamos a pensar sobre perspectivas sobre la innovación y sobre un concepto que quisiéramos compartir con ustedes, que tiene su origen en un autor muy concreto, en Bauman. Bauman habla de la sociedad líquida y hay derivadas hacia el trabajo líquido. Es un concepto que nos ha fundamentado para pensar en la educación líquida, que es el siguiente relato que les quiero compartir. El trabajo líquido no tiene horarios, no tiene jerarquías, no hay estabilidad realmente, no hay una relación exclusiva del profesional con una sola organización. Y bueno, la frase de Bruce Lee, de Be Water, my friend, encaja perfectamente en esta situación. Un profesional que se adapta al contexto en el que está. Bien, pues Bauman tiene mucho escrito sobre esto, esta aproximación al trabajo líquido, a la sociedad líquida desde el año 99, pero no pierde vigencia. Y fíjense ustedes, la historia es que con un grupo de gestores universitarios que tenemos en común, que trabajamos todos en universidades tecnológicas, llevamos unos 10 años pensando en este concepto de la formación, de la educación líquida, ¿no? Esta es una de las reuniones que tenemos regularmente, pues una vez al mes, y bueno, debatimos determinados temas. Tenemos también un congreso, como no, como toda asociación, pero de alguna forma el tener diferentes visiones, Asia, Estados Unidos, Europa, lo que nos permite o nos ha permitido es hacer una reflexión sobre esta educación líquida, lo que supone para los alumnos, por un lado, cuando no hay, digamos, una relación jerárquica conceptual entre el docente y el discente, la relación se basa en el respeto, no tanto en la que yo estoy obligado a seguir una formación para obtener una formación. La educación líquida supone que la flexibilidad en el concepto, en el desarrollo, bien tengas 20 años o bien tengas 50, existe. Y esta flexibilidad, esta, digamos, aproximación ubícrona, que es un concepto que también hemos desarrollado en este grupo, es decir, no solo ubicua en cualquier lugar, sino ubícrona en cualquier momento y donde sea. Puede ser en tu oficina, puede ser en un tren, puede ser en tu casa, puede ser en un hotel, puede ser en un congreso, puede ser en cualquier momento. Puede ser ubícrono cuando uno accede a digamos, a las competencias que está buscando. Y es una formación que no es estable. El alumno contrata cuando quiere y a quien necesita. Es una vuelta un poco a los orígenes de las universidades, donde el profesor cobraba en la puerta cuando entraba el alumno, no cuando salía, sino cuando entraba. Y les hablo de solo hace 200 años, cuando esto ocurría, ¿no? Es una relación no exclusiva. Cualquier institución en cualquier lugar puede ofrecernos soluciones de experiencias de aprendizaje para resolver un problema concreto que podamos tener. Y de alguna forma esto también se tiene que trasladar a los docentes. El docente en un entorno de educación líquida funciona también sin jerarquías, donde con el alumno estaba el respeto, aquí está la confianza, como la regla básica de relación. También operan de manera ubícrona, porque pueden operar como docentes desde cualquier lugar en cualquier momento. La unidad de medida cuando estás pensando en educación líquida es el alumno, no la asignatura. Por tanto, al profesor, fíjense lo que les voy a decir, igual me quema alguien el portátil cuando vuelva por Colombia, cuando todo esto se reajuste, pero la unidad de medida y de cobro es el alumno y no la asignatura. Es una cosa singular esta, ¿no? Como relación no exclusiva en cualquier institución o en cualquier lugar, de la misma forma que ocurre hoy por hoy, pero con más tiempo disponible como podemos tener ahora cuando el compromiso no es fijo o no es firme. Bien, la formación líquida es mover el foco de atención, es cambiar la visión, tanto desde la perspectiva de alumnos como desde la perspectiva de docentes. Y cuando uno piensa en educación líquida, pues debe de estar pensando también en la manera, las innovaciones que esto supone dentro de la organización. Compartirles que hay muchas formas de clasificar las innovaciones, pero nos gusta especialmente una herramienta, y con esto iremos terminando con el último relato, una herramienta que nos permite ya no tanto ayudar a innovar a terceros, que es el objeto de la tercera misión, sino innovar nuestra propia institución, nuestra propia organización.
Es diferente ayudar a innovar a un tercero que autoinnovarse, permítame el término, ¿no? Innovar la universidad, bajo esta herramienta, fíjense ustedes, les voy a contar la historia del modelo Dublin, que es parte del relato de esta tercera sección. Kelly y Dublin crean la consultora Dublin en los años 80, finales de los 80. Actualmente Dublin falleció. Kelly sigue en el grupo que compró la empresa de diseño. Es una gran empresa, Dublin, una gran consultora. Ellos están trabajando bajo el marco ahora de una gran multinacional. Prácticamente el 80% de las empresas de diseño han sido compradas por multinacionales de consultoría en los últimos 10 años. Prácticamente el 80%. Esto se lo he escuchado a Kelly. Y este hombre, junto con Dublin, plantean 10 dimensiones distintas en las organizaciones donde es posible hacer innovación. Y fíjense, tienen un libro que se llama Las 10 variables de la innovación, donde dicen, miren, innoven como quieran, pero después de analizar 500 innovaciones en las organizaciones, hemos llegado a 2 conclusiones. La primera, que uno tiene que innovar en los 3 colores, al menos en los 3 colores, en uno de los aspectos que ven aquí. Y segundo, en 5 aspectos de los 10 que tienen ustedes acá representados. Y bueno, ¿y esto por qué? Porque fíjense, uno puede innovar en la manera que captura valor, puede innovar en la manera en la que procesa para crear valor, o puede innovar en la manera en la que transmite valor. Y ellos defienden la tesis que es necesario innovar en cómo capturas, en cómo creas y en cómo transmites para tener éxito. Ya les digo, esto es la teoría de ellos, a mí me convence, he leído su libro y me parece inspirador también. Inspirador, ¿por qué? Porque es muy claro a la hora de calificar las innovaciones. Y fíjense, en las próximas diapositivas, las próximas 6-7 diapositivas, hemos intentado hacer un recorrido sobre lo que es esta educación líquida, esta formación líquida. Pensando en que, bueno, que es posible cambiar el modelo de negocio, que es posible actuar y hacer innovación en las alianzas que uno tiene, en su estructura organizativa, en sus procesos internos, en los atributos, en los componentes que tiene su producto o su servicio, lo que ustedes ofrecen a sus beneficiarios. Es posible innovar en la plataforma, en la manera que uno gestiona el sistema de producción, de generación digamos, de procesamiento de conocimiento, y también es posible que innove en cómo ofrece el servicio, cómo llega a los clientes, qué marca tiene, o cómo interacciona con los clientes, ¿no? Y repito, esto lo van a tener esta documentación. Fíjense, en cuanto al modelo de negocio, cuando uno habla de formación líquida o de educación líquida, bueno, uno hace una propuesta de valor distinta, está pensando en formación ubícrona, es decir, flexibilidad y modularización en tiempo, en certificaciones y en costes, tanto para el alumno como para la organización. Costes de explotación, que es relativamente sencillo convertir de fijos a variables al asociar los pagos a los docentes sobre la tutorización o sobre la corrección. Permítame decirlo así en voz baja, como hacen la mayoría de las universidades virtuales de las que hemos hablado antes, ¿no? Pero bueno, seguimos, modelo de negocio. La manera de hacer alianzas, pues fíjense, la producción se puede hacer no solo para Colombia, ustedes pueden compartir materiales que desarrollen, asignaturas que desarrollen o experiencias de aprendizaje que desarrollen con los países próximos a los que tienen alrededor. ¿Por qué no con España? ¿Y por qué no intercambiar oferta propia con otras instituciones? Nosotros no tenemos reparo en utilizar un libro de otro autor para dar un curso. Bueno, pues se puede utilizar el material de un curso de formación a distancia de otra institución y la tutorización hacerla la propia institución, su propia institución. O la tutorización o la certificación o las 2 cosas. Es posible combinar títulos nacionales con los de otros países, es decir, y hacer títulos dobles, que es como lo llamamos nosotros, entre Colombia y Perú, Colombia y Ecuador, Colombia y Brasil, Colombia y México, ¿por qué no? De alguna forma, cuando uno piensa en estructura, piensa en movilizar activos, y las redes nacionales de producción e impartición, pues es uno de los desafíos que ustedes tienen para compartir materiales a nivel nacional, ¿por qué no? Con docentes propios y o con docentes de otros ámbitos, de otras naciones, ¿no? Todos ustedes tienen un extraordinario capital relacional institucional para poder hacer esto.
no solo para el establecimiento de alianzas, sino para poder movilizarse en otros entornos donde conseguir conocimiento. Y hay una producción distribuida low cost, como ustedes han visto, con retribución variable por edición, en un 1 a 1. La producción low cost quiere decir que en una hora uno graba una hora de material. Eso se consigue, se lo aseguro, porque llevo pagándolo desde hace 20 años, entrenando a los profesores. No tiene otro chiste. Profesores que quieran. Si no quieren es muy complicado, ¿eh? Ya se lo adelanto. Parece una obviedad, pero verán que es una cuestión cultural. Si esto le pilla con el pie cambiado a un docente, va a tener muy complicado, como no quiera, el adaptarse a esta nueva situación. Y también hay producción centralizada con estudios low cost. Han visto imágenes de grabación en una mesa con una cámara y un software libre, el OBS. También han visto una imagen de un estudio. También es posible, evidentemente, producir material en estudios si se disponen. Conozco innumerables, no innumerables, pero conozco muchos casos en Colombia de instituciones que tienen estudios que los tenían al relentí, que prácticamente no se utilizaban. Se tenían magníficos estudios, pero no había urgencia, había procrastinación. Ya veremos cuándo lo hacemos, ¿no? Y eso es ya, por desgracia o por fortuna, se ha acabado. Sobre los procesos, pues lo mismo. La optimización de procesos internos o externos se basan en telematricular, en telecobro, en telepago y en firma electrónica. Esta misma mañana, no, ayer, por la mañana tuve una situación simpática con el tema de firma electrónica, porque no ha habido más remedio y lo hemos incorporado. Y la firma electrónica, con sedes electrónicas y con códigos, es la, digamos, respuesta natural a la situación en la que estamos. La mayoría de los países tienen sistemas de firma electrónica. Les animo a que los descubran en su país y que los pongan en marcha en la organización. No hay excusa para levantar mapas de procesos, no hay excusa para no levantarlos, quiero decir, para no documentarlos, y no hay excusa para certificarse. Y digamos, la primera etapa es la ISO y después viene el Lean, después de esto, ¿no? En una circunstancia como la que estamos ahora, uno es fácil que descubra las etapas innecesarias, los budas que opinan y se inspiran y cada día opinan una cosa, y el peor tipo de Buda es el opinador permanente. Es el que yo opino que hoy opino esta cosa y mañana opinaré otra, ¿no? Pero bueno, en esta situación no hay más remedio que eliminar todas esas barreras internas. Sistemas de producción para adquisición de conocimiento y de certificaciones. La forma de producir conocimiento en dualización, en educación líquida, en formación líquida es distinta. Hay que producir de otra forma, el dar servicios de creación de empresa para y con egresados o servicios de transformación y de competencias digitales para la empresa. Es otro de los desafíos que ustedes tienen. Todos sus egresados están en un proceso de transformación sobrevenido y forzado, pero están en ese proceso de transformación digital y hay que tenerlo presente. Bien, hablarles de los nichos institucionales en servicio, la presencia científica y el acceso a expertos y redes internacionales únicas que ustedes tienen relación y efectivamente un concepto fundamental, y con esto vamos terminando, la ergonomía de la formación. Hay formación que resuelve problemas, pero hay formación que crea problemas. Eviten la de los crea, céntrense más en la formación que resuelve problemas con este modelo de formación líquida. Amplificar el valor de lo que la institución ofrece, fundamental. Bolsa de trabajo sistemática basada en alumni, fundamental en esta situación. Y actualización profesional activa por funciones profesionales, fundamental en la situación que estamos ahora. Hay diferentes formatos para dar servicio de formación líquida a niños de 18 y a profesionales que estén a punto de jubilar, y piensen en los formatos que hay, desde el webinar gratuito, webinar de pago, material instruccional, pago por prácticas, pago por examen, todo esto combinado. Piensen que no hay que asustarse por lo que nos viene. Cuando uno habla de canal de centennials, pues bueno, tiene que estar pensando en lo que ellos leen, Instagram, escuchan a los youtubers y a los influencers. Y claro, con el caso de los millennials y transmillennials, como somos nosotros, pues oye, hay que pensar ya en LinkedIn, hay que pensar en ResearchGate. Si ustedes no tienen LinkedIn, no tienen una identificación en LinkedIn, hoy por hoy les sugiero que gasten un poquito de tiempo en poderse identificar y en pensar en que la relación con los millennials y con los transmillennials pasa por la utilización de CRM segmentados por áreas de interés. Con 18 y a punto de jubilación. No hagan CRMs genéricos que al final sirven para bien poco, ¿no? Fíjense, y por último, interacción de clientes. Nosotros somos vendedores de futuro y además transmitimos emoción por la permanencia, es decir, nuestra interacción se fundamenta en esa emoción.
Y la marca es fundamental. Yo no sé si ustedes en este periodo quieren mantener la misma marca. Si transmiten con su marca flexibilidad, rapidez de adaptación, acompañamiento a lo largo de toda la vida profesional, su marca transmite esto. Deberían de pensar en algún cambio o en alguna actualización de su marca, de su logotipo, para transmitir este tipo de ideas. Piénsenlo, no, insisto, recuerden que les prometí preguntas y no tanto respuestas. Pero al menos en este caso yo les diría que las categorías donde hacen preguntas, en estas 10 categorías, resulta, digamos, de una aplicación casi que inmediata, ¿no? Bien, les quisiera hacer una pregunta más sobre el Socrative. Me van a permitir que proyecte y lance la siguiente pregunta. Y es básicamente hasta aquí, ¿qué tal han visto la sesión? Si la han visto útil o la han visto inspiradora. Y si no la han visto útil, pues no digan nada sobre útil. Y si no la han visto inspiradora, pues tampoco digan nada sobre un inspirador. De alguna manera, este tipo de herramienta y el utilizar este tipo de herramienta hoy, pues fíjense, nos lo hemos hecho adrede. Yo hasta ayer no había manejado Socrative jamás. Tengo un hijo de 15 años y mi hijo me había hablado de los exámenes Socrative. Yo sabía que me mandaban correos electrónicos con la nota de su hijo es de tanto en la escala de tanto. Han hecho una prueba Socrative y fíjense, le ha ido bien al niño. Hasta ayer. Ayer aprendí a hacer un pool, me di de alta como usuario. Hay 2 categorías, de pago y no pago. Evidentemente me cogí la de no pago. Y en un plazo de 1 hora más o menos, hice el trabajo que ustedes están viendo. Socrative da el servicio de poder hacer este tipo de preguntas. Y si lo navegaran, verían ustedes que hay respuestas múltiples, uno puede decir cuáles son las correctas, cuáles no. Tiene escala Likert, tiene también verdadero o falso. Es una herramienta hecha para profesores que interaccionan en el aula con alumnos con móviles, que es lo más habitual en el entorno universitario, o que están trabajando en un entorno como el nuestro, síncrono pero a distancia. Y no hay excusa para no saberlo manejar. Yo no soy un macro especialista en Socrative, pero en 1 hora me he manejado para poderlo utilizar, ¿no? Por tanto, les animo a que piensen que esto no es un milagro, el saberlo manejar. Y no, yo no soy especialmente hábil con este tipo de software. Pero, de alguna forma, y un poco por llegar a la parte final del relato, tanto en primera misión hay desafíos como tendencias. Les hablaba de la formación basada en competencias y en proyectos. Esto es fundamental para poder dar el paso a la dualización. En el aspecto internacional de la primera visión, si sigue siendo un requisito que ustedes tienen, pues bueno, la misión internacional virtual como opciones de grado incluso es una opción que deben tener ustedes presentes, y estamos en un proceso de integración de lo virtual y de lo presencial, con lo que estamos en el mundo de lo blending, ¿no? Claro, la generación de conocimiento, no nos cansamos de repetir que es global y es virtual, pero la aplicación siempre es local. También puede ser global, pero normalmente es más local que global. Entonces, bueno, es necesario estructuras. Han visto las cifras nuestras, la presentación no iba sobre estructuras específicas. Algún proyecto tenemos en esta línea de compartir prácticas en generación de estructuras, pero es necesario pensar en hojas de ruta estructurales y organizativas también para transformar la organización para poder optar a economías de escala de generación y de transferencia de conocimiento. Y en la parte de tercera misión, transferencia de conocimiento, esto no es, fíjense, no es una moda, no es una actividad economicista. Hoy por hoy es el foco probable donde deberían de ustedes pensar en hacer la reflexión. En la tercera misión les he hablado de ecosistemas emprendedores, les he hablado de educación continua, de formación permanente, les he hablado de hacer líquida toda la organización y poder estar ofertando tanto a niños de 18, 20, 21 años con productos adaptados para ellos, pero también con productos con la misma naturaleza, con el mismo modelo de negocio, a los egresados y a los egresados de otras instituciones que están necesitando de nosotros para que les ayudemos a transitar en esta situación compleja que nosotros también estamos transitando, ¿eh? O sea, no nos escapamos. Nosotros somos instituciones que podemos ser sociales, pero también somos emprendedores y también somos innovadores. Les hablaba de la fundamentación del comportamiento. A mí me gusta siempre terminar con esta reflexión.
Una cosa es saber y saberse manejarse en la hoja de ruta de dualización, pero como ustedes no hagan un cambio cultural en su organización, van a tener muy complicado que sus docentes salten a comportamientos duales, a comportamientos de integrarse en esa formación líquida, en esa oferta líquida de la organización. De pensar culturalmente, además, en los 40 años de vida profesional del egresado. Y que la universidad ya no solo tiene papel, digamos, optativo en la parte del egresado, sino que no tiene más necesidad, más remedio que también operar allí, si queremos no estar compitiendo en un trocito pequeño del espacio, donde todo el mundo va a estar compitiendo con muchas dificultades. Abramos el foco y pensemos que el queso se lo han llevado, ha desaparecido, y ante una situación como esta, uno puede pensar en resistirse y negar, o puede, digamos, acompañar esa fluidez en el cambio. Y fíjense que el cambio de foco es fundamental. El cambio de foco desde la formación inicial a la formación permanente. Y esas necesidades del siglo XXI, les garantizo que nos quedan unos 80 años de siglo XXI, no van a cambiar. Quizá, y hablando recientemente con mi colega Koskinen de la Universidad de la Aalto University, me decía, Patricio, igual ahora son 8, ya no son 6, sino son 8 reconversiones, básicamente por la velocidad del cambio en las competencias digitales de todos los profesionales. Bien, pues transmitirles la buena noticia. Lo VUCA puede resultar agresivo, negro, blanco sobre negro, volátil, incierto, complejo y ambiguo, pero uno puede aprender también a instalarse en el espacio VUCA y vivir cómodo en el espacio VUCA, ¿por qué no? Piensen que es la alternativa que tenemos, y si no somos capaces de gestionar el cambio, como les decía al principio, el cambio nos va a gestionar a nosotros. Muchísimas gracias por su atención, muchas gracias por su tiempo y a su disposición para preguntas o para interacción. Muchas gracias, Patricio. Le damos paso al doctor Juan Guillermo Hoyos, quien recogió algunas de las preguntas que están en el chat que quisiéramos transmitirte. Adelante, Juan Guillermo. Patricio, muchas gracias. Excelente, como siempre, tus aportes. Estamos ya en la parte final de este rato de compartir. Voy a tratar de hacer síntesis de algunos aportes que nos han hecho y formularte unas preguntas para ver si logramos abarcar lo que nos han formulado. Lo primero es un comentario que nos hacen que es importante tener en cuenta. En Colombia hay en muchas regiones problemas de conectividad, que hay muchos estudiantes que no tienen internet, y ese es un gran desafío que tenemos para llegar a esta población. Insisto, estos son unos iniciales comentarios que estoy tratando de reunir. Hay otro que nos lleva a, que nos comparten el imaginario que hay sobre lo económica o más barata que es la impartición virtual que la presencial. Y esto entonces también empiezo a unirlo con algunas preguntas. ¿Cómo hace uno para expresar, cómo una institución de educación superior expresa una propuesta de valor ante la posible deserción de estudiantes? ¿Por qué la uno? Porque efectivamente empieza a haber, por un lado, un imaginario de que están accediendo a una educación que no era con las metodologías pactadas y que en el mercado hay otras ofertas aparentemente que sustituyen esto. Esta primera para iniciar, Patricio, por favor. Hay dos. Me hablabas de si es más barato lo virtual que lo presencial. No es ni más barato ni más caro. Sí, en el imaginario. No es ni más barato ni más caro. Los umbrales de producción y de impartición son unos, en lo presencial, y en la distancia son otros. Lo que cambia es el umbral y, digamos, también el ámbito, en el volumen en el que tú te puedes mover. Por tanto, sabiendo que los alumnos potenciales, sean jóvenes o sean profesionales, no son idiotas, esto es una cuestión muy importante que hay veces que parece que se nos olvide, son capaces de ver los precios y los productos que se están ofreciendo desde otras instituciones.
Por tanto, lo que hay que ajustar es los precios de producción, tanto de la teleformación como de la producción instruccional. Y obviamente es más caro hacer producción instruccional que dar una clase. ¿Por qué? Porque hay muchas horas, lo han visto ustedes, seguidas de trabajo focalizado en un material. Ahí es donde es diferente. No existe producción como tal en la parte presencial, pero sí que la existe en distancia. Y es cierto, la impartición, si la volumetría es grande y los entregables se gestionan, se diseñan para ser exigentes, pero llevar un tiempo de corrección más reducido de lo que estamos acostumbrados, pues efectivamente es posible sacar economías de escala en la corrección de trabajos en una tutorización. Porque no hay peor, digamos, tutorización que el tutor solo esperando que alguien entre en el aula. La tutorización obviamente tiene que estar concertada en tiempo, al menos, ¿no? Entonces es posible medir cuánto tiempo se dedica a hacer tutorización y cuánto a estar sentado en la silla calentándola, ¿no? Entonces, efectivamente, hay diferencias entre producción versus diseño e impartición presencial versus impartición a distancia. A ver, la propuesta de valor que hacemos las universidades, las instituciones de educación superior, esto me lo comentaba un muy buen amigo, Francisco Solé Parellada, también un gran pensador que siente la universidad en el ADN. Y Paco me decía, Patricio, ¿sabes para qué nos definieron hace 800 años? Pues no, dime, Paco. Pues mira, nos definieron para que nosotros fuéramos capaces de clasificar. Tú tienes competencias para hacer algo y tú no las tienes. Tú eres ingeniero y tú eres médico. Tú eres abogado y tú eres ingeniero informático. Claro, esa clasificación en el tiempo pues va cambiando, evidentemente, en función de cómo la sociedad se va reestructurando. De un estudio reciente de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas, afirmaba que prácticamente el 100% de las titulaciones, perdón, el 80% de las titulaciones actuales hace 15 años no existían. Pero aquí, pues nos hemos adaptado, pues sí, cierto, uno tiene que adaptarse a la realidad social en la que está. Sin perder de vista que nosotros certificamos al más alto nivel si piensas en instituciones de educación superior, si piensas en universidades, ¿no? En la escala laboral con la que nosotros más nos manejamos, en la escala profesional del 1 al 5, ¿no? Hay instituciones del 1, 2, 3 y el 4 y el 5 las manejamos desde las universidades. Nos han creado para que clasifiquemos, no que hagamos rankings, sino clasificar. Tú tienes o no tienes capacidad competencial para esto. Y eso es nuestra razón de ser. Y se puede hacer en presencial o se puede hacer a distancia. Evidentemente, en presencial, con un tamaño de grupo, tú tienes unos costes a repartir y en distancia, con otro tamaño de grupo distinto, tienes otros costes distintos a repartir. Claro, no piensen ustedes que el negocio presencial, los números que hacen para el negocio presencial les sirven para el negocio dualizado. Tienen que cambiar. Y probablemente tengan que pensar en bajar el precio de la actividad, pero no tanto porque la actividad no tenga precio o no tenga valor, al contrario. Lo que cambia es la estructura de costes y los servicios que ustedes pueden prestar por un precio determinado. Obviamente es difícil, sí. También otro jefe mío me decía, Patricio, yo le decía, se llama Miguel Moreno Molinillo. Miguel, es que esto es muy difícil. Me decía, ya, Patricio, es que para eso te he contratado. Si fuera fácil, ya lo habría resuelto yo. Naturalmente que es difícil reescalar de nuevo los costes de producción y los costes de impartición, naturalmente. Y para eso están los directores de planificación y los vicerrectores financieros, los directores financieros. Para, a la luz de la nueva situación, volver a hacer la estructura de costes de la organización. Y quizá, si ustedes piensan que el umbral tiene que ser 25, pues a lo mejor se llevan la sorpresa, diciendo, mira, pues el umbral es 35, pero el precio es más bajo. Y vamos a jugar a precio más bajo, no a jugar a precio alto y a grupo pequeño. Al final, tenemos una función social de ayudar a crecer socialmente a nuestros egresados, a nuestros alumnos, y transmitirles un futuro mejor. Recuerden lo que les comentaba. Transmitimos futuro, vendemos, entre comillas, futuro, ¿no? Y esta, digamos, propuesta de valor que nosotros hacemos, la de la clasificación, será en presencial y será en distancia. ¿Que lo harán mejor otros que nosotros? Naturalmente. Eso ténganlo seguro. Y que ustedes, si no han hecho dualización hasta la fecha, no tienen más remedio que hacerla, pues también. Y si no la hacen,
van a tener dificultades también. ¿Y que van a competir con los que ya lo hacen? Naturalmente. Solo faltaría que no pudieran, los que ya tienen los deberes hechos tuvieran una posición distinta o equivalente a los que no tienen los deberes hechos. Yo conozco instituciones en su país que han hecho los deberes y todo este proceso es traumático para todos, no hay nadie que se escape, pero digamos su terreno abonado ya lo tienen. La buena noticia es que abonar ese terreno hoy por hoy es ágil, desde el punto de vista tecnológico, también desde el punto de vista andragógico y también desde el punto de vista organizativo. Y la procrastinación ya no existe, no hay espacio para dejarlo todo para mañana. Esto tenía que haber sido ayer y tendría que ser para mañana. No sé si Juan, sí, más o Patricio, menos está... permíteme y te trato de reunir aquí otras dos preguntas para no extendernos más allá del horario prometido, pero tratando de darle el espacio a lo que nos dicen. Nos recuerdan también que no solamente se percibe como más barata, sino como de menor calidad. Pero a su vez también esto empieza a motivar y a tener, se empieza a cruzar con dificultades económicas que pueden incidir en deserción escolar. Entonces, esto lo uno con una preocupación y es cómo puede una institución crear una estrategia para enfrentar lo inmediato, pero no solo pensar en enfrentar lo inmediato, sino que cómo hace para sobrevivir pensando en una estrategia de más largo aliento, porque aquí uno puede empezar a encontrar soluciones pequeñas, lo que podría denominarse paños de agua tibia o para resolver problemas muy concretos, pero esto nos permitiría, nos debería conducir a crear estrategias tanto de lo inmediato como de largo aliento. ¿Cómo puede una institución prepararse para esto? Y otra segunda que es concreta, es muy concreta, pero de mucha importancia, que es, hombre, hay muchas cosas que son virtualizables, pero hay un reto muy grande en las áreas de salud. ¿Cómo hace uno con lo que hasta hoy es tradicionalmente de prácticas médicas? Esto, ¿cómo se atiende en estos nuevos modelos? Adelante, Patricio. Pues bien, empiezo por la última. El Imperial College lleva desde hace unos 20 años practicando la formación a distancia con sus alumnos de medicina. Originalmente en los años 90 utilizaban buscas y hoy por hoy tienen unas apps donde a ti se te asignan a lo largo de tu estancia en el Imperial College diferentes pacientes con diferentes sintomatologías a los que tienes que atender como médico a través de un sistema virtual y que durante toda la carrera te puntúa cómo estás resolviendo, cómo diagnosticas y cómo haces tratamiento, las dos cosas. Y si te tienes que levantar a las 3 de la mañana, pues el móvil o el busca en aquel momento te avisaba, hoy por hoy lo tienen en formato app. Ustedes, nosotros, todos nosotros viajamos en aviones y los pilotos se entrenan de 747, de 777 y de Airbus, se entrenan en simuladores, no están pilotando aviones reales, hacen las horas habitualmente en simuladores, naturalmente también luego pilotan. Lo que le quiero decir o lo que les quiero transmitir es que la formación a distancia siempre ha estado presente en el área de salud a través de simuladores y que los alumnos van a tener que seguir haciendo prácticas. Por eso les decía que en el escenario intermedio seguro que los alumnos tendrán, la universidad les tendrá que facilitar los bozos completos para poder hacer práctica como hasta la fecha se han concebido. La única diferencia es que en lugar de solo mascarilla tendrán que llevar probablemente máscara protectora y traje completo. Y eso hay que incluirlo en los costes que tiene el hacer la formación en el área de salud, teniendo en cuenta que parte de la formación presencial sí que se podrá llevar a formatos de teleformación, formatos encapsulados o formatos instruccionales. ¿Cómo prepararse para lo que se nos viene encima? Pues, a ver, no les diré nada nuevo si les digo que la refinanciación o las búsquedas de financiaciones complementarias para este periodo van a pasar por endeudamiento a largo plazo. ¿Qué se le va a hacer? Hay negocios que han sufrido más que este negocio y no tuvieron más remedio que endeudarse a medio y a largo plazo. Pues nos ha tocado vivir en nuestra generación que las universidades requieren endeudamientos a medio y a largo plazo para poder aguantar el tirón que tenemos. Porque es un tirón donde hay que hacer inversión, evidentemente, en la dualización, tanto en plataformas como en tecnología para servicios externos para poder hacerlo, pero es que no hay más remedio. Claro, la estrategia a medio y a largo hace pensar, y por eso les compartíamos ese modelo
ese modelo de espacio de formación líquida, y por eso les hemos querido hacer la reflexión. Es posible, existen herramientas para hacer la transformación y hay que tomar decisiones, y decisiones ágiles con visión que permitan hacer anticipación. La única dificultad es que ahora ya no hay margen de maniobra. Y ese margen de maniobra es lo que nos dificulta a la hora de comprometerse con una estrategia. Antes, en la estrategia, el plan estratégico se podía hacer en 2, 3 meses. Yo he visto planes estratégicos de 8 meses y era posible. Hoy por hoy es de días. Y la decisión estratégica se toma en días y tú eres el responsable de las acciones que haya detrás. Fíjense, nunca me canso de decirlo. Un rector toma decisiones, gobernar es tomar decisiones, pero los directivos gestionan las decisiones que han tomado el equipo rectoral. Y son los directivos los que tienen que desplegar esas decisiones. Y el equipo rectoral lo que hace es controlar que esas decisiones se van poniendo en marcha. Los plazos son los que han cambiado. La aceleración, no tanto la velocidad, es lo que nos ha cambiado radicalmente. Tenemos que actuar de una manera acelerada. Es agotador. No les voy a hablar de algo que no sepan, pero a pesar de ser agotador, es la única solución. Y vivir en situación de aceleración es incómodo, pero nadie dijo que el negocio o la actividad en el sector educativo iba a ser cómoda toda la vida, ¿no? Muy bien, Juan. Me dice Lucía que vamos a ir de tiempo justos, que estamos ya terminando, ¿no? Vamos agradeciéndote inmensamente toda esta reflexión y mirada, digamos, sobre todos los aspectos que necesita una institución revisar. Dar cierre, el doctor Domínguez va a hacerlo, y de nuestra parte y de las 300 personas que estuvieron conectadas en promedio durante toda la sesión, un agradecimiento muy grande. También recordarles que la grabación la enviaremos una vez ya tengamos el ajuste que se hace para poderla enviar a los correos de los participantes. Doctor Domínguez y Patricio, un abrazo y muchísimas gracias. Me sumo a ese saludo de gratitud, doctor Patricio, muy generoso usted por compartirnos estas impresiones y esta lectura de su revisión y de su experiencia. Desde luego debo tomarme el momento para darle gracias a nuestro equipo, la doctora Lucía, Elizabeth, al doctor Juan Guillermo y desde luego a Angélica y a nuestro webmaster Diego Ortiz por este trabajo. Señores directivos, muchas gracias por acompañarnos. Ha sido una jornada muy ilustrativa, muy con la intención de ASCUN de que debemos avanzar en que todas estas estrategias avancen en lo tecnológico, en lo pedagógico, en lo organizacional. Es el interés de ASCUN, es el esfuerzo asociativo el que nos permite resolver estas grandes incertidumbres en las que estamos trabajando, pero sobre todo cerrar con un mensaje que nuestro consejo directivo y tal vez nuestro presidente insiste. ¿Cuál es el futuro que le estamos presentando a nuestros estudiantes? Y creo que ahí tenemos que estas buenas reflexiones que nos ha hecho Patricio Montesinos en esta mañana, las orientemos en esa dirección. Hoy tenemos que seguir siendo la alternativa de proyecto de vida de nuestros estudiantes y como muy bien lo mencionó Patricio Montesinos, no solo los que están en la etapa inicial, sino aquellos que van a tener que reconvertirse en un mundo cambiante, en un mundo que no va a ser el mismo y en un mundo que requiere que las instituciones adaptemos y ofrezcamos nuevos servicios y nuevas posibilidades para la sociedad. Un abrazo fraterno desde la Asociación Colombiana de Universidades. Muchas gracias a todos y nos veremos en una próxima sesión. Un abrazo. Muchas gracias.